Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión organizada por el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética. Mi nombre es Jaime Silos y como director de este clúster y en nombre de Forética quiero darles las gracias a todos por venir esta mañana a hablar de algo que a Forética y al Clúster de Transparencia nos parece fundamental, como es la responsabilidad fiduciaria en materia de sostenibilidad. De ahí el nombre de la sesión, Sostenibilidad Fiduciaria, entramos en la era del Stewardship ESG, en la que vamos a poder hablar de cómo desde el regulador, desde la comunidad inversora y desde la comunidad empresarial se están elevando los estándares y los requisitos en la custodia de los aspectos ambientales, sociales y de buena gobernanza. Permítame que empiece presentándoles el clúster de transparencia, buen gobierno e integridad de Forética. Es una plataforma compuesta por 57 grandes compañías con la vocación de liderar no solo el discurso, sino sobre todo la acción en materia de gobernanza de los aspectos extrafinancieros. El clúster cuenta con el liderazgo temático de 4 grandes compañías de referencia, como son CaixaBank, Cuatro Casas, el Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin, a las cuales quiero agradecer de corazón, ¿no?, el apoyo continuado que nos han prestado al clúster a lo largo de estos 6 años de actividad, que bueno, pues han contribuido a generar muchísimo conocimiento entre la comunidad de empresas vinculadas a la sostenibilidad en España, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en el clúster? Bueno, pues en el clúster tenemos, por una parte, una agenda interna muy potente, donde lo que hacemos fundamentalmente es trabajar, ¿no?, integrar estas nuevas tendencias y estos nuevos requisitos regulatorios en la gestión de las compañías. Aquí pueden ver algunos de los ejemplos de nuestras últimas sesiones, donde hemos hablado acerca de la articulación del propósito empresarial o de las nuevas tendencias en el reporte, ¿no?, la taxonomía que nos viene, ¿no?, cómo integramos esos nuevos requisitos de transparencia y, por supuesto, las tendencias normativas, que sabemos que va a ser un año especialmente importante. Pero, además de esa agenda interna, yo creo que, y es lo que nos reúne hoy, el clúster tiene una también interesante agenda externa, porque precisamente el clúster tiene una vocación de hacer una contribución no solamente a las empresas que están en el clúster, sino a todo el tejido empresarial en España para conseguir elevar los estándares de transparencia, buen gobierno e integridad, ¿no? Y para eso hacemos actos como el de hoy y presentamos estudios como el que vamos a presentar dentro de unos momentos, que esperemos que sea de su interés. Este estudio, este año, precisamente la temática versa sobre el stewardship, ¿no?, ese incremento en la presión por parte de reguladores, inversores y empresas. Y el motivo por el que hemos elegido este tema es porque creemos que va a ser lo que más trabajo va a dar durante por lo menos los próximos 3 años, ¿no?, a los departamentos de gobierno corporativo y de sostenibilidad de las compañías, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, pues cada vez más presión regulatoria tiene un origen precisamente en un hecho, ¿no? Y es que durante los últimos 20 años las compañías, es cierto, que han hecho un salto de gigante a la hora de integrar políticas, estrategias en sostenibilidad que les ha llevado a un mejor desempeño y a un mayor nivel de reporte, pero quizá en estos momentos las compañías se encuentran ante una asíntota, ¿no? La capacidad de mejora interna cada vez es más limitada a medida que vamos madurando los modelos, y donde tenemos el verdadero reto por delante es en la cadena de valor. Al fin y al cabo, un producto o un servicio solo puede ser tan sostenible como es la cadena de valor. Y esto lo vemos muy claro en el área climática. Veremos en el estudio cómo por cada tonelada de CO2 que emite una compañía de manera directa, está emitiendo o induciendo otras 4 toneladas a lo largo y ancho de su cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, por mucha virguería que podamos hacer con nuestra tonelada, si no abordamos esas otras 4, pues no podremos hablar de que nuestro producto o servicio sea sostenible. Esto ha sido detectado precisamente por el regulador y precisamente este año vamos a ver un tsunami regulatorio, ¿no?, donde ya tenemos una propuesta de directiva europea que renueva, ¿no?, la directiva de reporte en materia de sostenibilidad, y tenemos en ciernes también otra directiva de gobierno corporativo sostenible que probablemente verá la luz en otoño de este año, y por supuesto a lo que nos trae hoy este evento, una propuesta de directiva en torno a la diligencia debida en materia ambiental y social. Esta nueva regulación
lo que genera potencialmente es una mayor conflictividad o controversia, no solamente a nivel reputacional, sino probablemente con contingencias legales, y esto es lo que hace que una compañía bien gobernada pues tenga que abordar debidamente los aspectos de diligencia debida en su cadena de valor. Si vamos, por ejemplo, al ámbito social, ¿no?, donde la verdad es que hemos visto poca acción en materia de derechos humanos todavía, vemos cómo en nuestro estudio reflejamos que el 80% de la fuerza laboral a nivel mundial está fuera de la OCDE, donde los requisitos legales son más laxos, y en cualquier caso, 2 de cada 3 trabajadores en las cadenas de valor globales operan en la economía informal. Por lo tanto, la probabilidad de tener eventos o controversias de materia laboral o de derechos humanos en las cadenas de valor es máxima. Y esto es lo que hace precisamente que debamos armar buenos modelos de diligencia debida. Y no quisiera terminar sin hacer referencia, por supuesto, también a la comunidad inversora, donde vemos la confluencia de dos grandes tendencias que hacen del stewardship, bueno, pues probablemente el área de mayor desarrollo en el medio plazo, ¿no? Por una parte, vemos el auge de la inversión pasiva, donde cada vez más recursos de inversión están concentrados en productos indexados, de manera que cuando una compañía está dentro de un índice, lo haga bien o lo haga mal, el inversor no puede vender. Y presente, cuando vender no es una opción, probablemente la mejor opción para garantizar los resultados deseados de las inversiones es, lógicamente, ese stewardship, ¿no?, esa involucración más activa con las compañías. Y la otra tendencia que confluye es precisamente el auge de la inversión sostenible, donde precisamente estamos viendo un incremento de los compromisos por parte de los gestores de inversiones, por ejemplo, con el alineamiento con los objetivos de París, entre otras cosas, lo que hace es restringir ese universo de inversión y, por lo tanto, genera un problema desde un punto de vista actuarial financiero, y es que puede generar problemas aguas abajo de diversificación. Y esto precisamente lo que provoca es una mayor beligerencia por parte de la comunidad inversora para garantizar que tiene suficientes activos en los que invertir, y por eso va a presionar muchísimo más a las compañías de cara a integrar estos criterios. Bueno, pues es de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar a lo largo de la mañana de hoy. Solo quiero terminar agradeciendo a los magníficos ponentes que tenemos hoy, de los que vamos a aprender mucho y con los que vamos a aprender mucho. Gracias por vuestra generosidad y vuestro tiempo. Y, por supuesto, también agradecer a las dos instituciones que nos arropan hoy con su presencia, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y, por supuesto, también el Banco Mundial, que también estará presente en el cierre. Así que, habiendo dicho todo esto, lo que corresponde ahora es darle la palabra a Santiago Durán, presidente del ICAC, para que haga la apertura. Por favor, Santiago, si puedes activar la cámara. Desde luego, una institución de la que, como ahora veremos, muy activa en todo lo que tiene que ver con la regulación y la estandarización del reporte, y ahora, por supuesto, con la parte del reporte extrafinanciero. Así que, Santiago, es un placer tenerte con nosotros y estamos deseando escucharte, así que, por favor, adelante. Buenos días, Jaime, y muchas gracias por la invitación, por supuesto, a participar en la apertura de estas sesiones en nombre del ICAC. El ICAC, bueno, como todos sabéis, es el máximo responsable de la regulación de la información financiera y de la supervisión de la auditoría en España, y ha venido participando de forma directa en los desarrollos regulatorios relacionados con la información sobre sostenibilidad, incluido también este proceso último de modificación de la Directiva de Sostenibilidad, tanto en el ámbito del EFRA como a través de la participación en la Comisión. Como idea fundamental hay que pensar que el desarrollo sostenible lo que busca es un equilibrio entre tres elementos esenciales, que es la propia economía, la sociedad y todos aquellos aspectos sociales, incluido el medio ambiente. Básicamente, de lo que se trata es de lograr que el progreso económico nos alcance a todos y que se logre además la igualdad en todos los sentidos y que el medio ambiente se proteja. Por ello, para lograr estos objetivos es imprescindible una buena gobernanza, tanto en lo que se refiere a las autoridades públicas como en lo que se refiere a las empresas y, en particular, a las grandes corporaciones. La gobernanza, desde el ámbito empresarial, entendemos que debe fundamentarse en un conjunto de principios esenciales que incluyen la responsabilidad frente a la sociedad, favorecer la participación de aquellos afectados por estas empresas, un compromiso efectivo con la sostenibilidad, es decir, que se incluya entre los valores que impulsen su actividad la sostenibilidad, y, sobre todo, también la transparencia como forma de hacerse responsables frente a terceros. Es decir, comunicando el conjunto de actuaciones que se realizan y que afectan a los aspectos vinculados a la sostenibilidad.
Los anteriores aspectos suponen, por tanto, que entre los atributos que tiene que tener una empresa se incluya que la sostenibilidad forme parte de los máximos órganos de gobierno de la empresa y que se integre en la gestión de la empresa, que también forme parte de la estrategia de la empresa y que se muestre claramente abierta a la empresa, a la sociedad y sea transparente en cuanto a todas las cuestiones vinculadas con su responsabilidad social. La necesidad de impulsar esa transparencia corporativa ha llevado a un desarrollo regulatorio con una serie de hitos relevantes más recientes, que es desde la modificación de la Directiva sobre Estados Financieros Anuales en el año 2014, con la idea de incluir la información relativa a la información no financiera, y en el ámbito nacional lo más relevante fue la Ley 11/2018, que viene a incorporar los aspectos relativos a la información no financiera y de diversidad, incluyendo también la incorporación del contenido de la Directiva 214/95, y sobre la misma sí que lo que conviene señalar es que ya suponía un alto grado de avance frente a la regulación anterior e incluso frente a la propia regulación que tenía la directiva. Pero, pese al impulso normativo que ya se ha ido haciendo, en el ámbito de la Unión Europea se ha considerado imprescindible avanzar en la regulación, ya que ante el progresivo aumento de la demanda de información por parte de la sociedad, se ha apreciado que existe un vacío entre esa demanda y la información que efectivamente están proporcionando las empresas. Es por ello que en el año 2020 se inició un proceso de consulta pública para revisar la Directiva de Información no Financiera, proceso que culminó en abril de este año con la presentación por parte de la Comisión Europea de una propuesta de revisión de la directiva. El resultado de esta revisión es un avance significativo en cuanto al reporte de información de sostenibilidad, en particular en lo que se refiere a comparabilidad, que sin duda va a contribuir a mejorar la calidad de esta información. Los siguientes pasos en los que nos encontramos son el diálogo con los representantes de los países previo a la aprobación por parte del Parlamento y el Consejo del texto que se propone por la Comisión y la elaboración de los estándares sobre sostenibilidad por parte del EFRAC con el objetivo de que las primeras versiones puedan estar a mediados del año que viene. La propuesta de reforma realmente incluye un conjunto de elementos novedosos en los que simplemente quería mencionar algunos. En primer lugar, que obliga a reportar a todas las empresas de acuerdo con los estándares europeos, que también que la información no financiera, ahora de sostenibilidad, tiene que ir incluida en el informe de gestión. Y en cuanto a la verificación, se incluye la obligación de expresar una opinión de auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la directiva. En particular, se requiere que el auditor que realice una verificación limitada sobre el cumplimiento de los estándares de reporte, el proceso llevado a cabo por la compañía para identificar el reporte y los indicadores que ha utilizado. Parece claro que nos encontramos, por tanto, ante un inicio de un proceso que va a llevar a las máximas exigencias en relación con la información sobre sostenibilidad, en lo que se refiere a su contenido, pero también, sin duda, en lo relativo a su verificación y la necesaria supervisión de aquellos encargados de esa verificación. Desde el punto de vista regulatorio y en vista a los plazos previstos para la adopción, va a suponer un intenso trabajo para el ICAC participar en el desarrollo normativo de esta materia, tanto en lo que se refiere a la propia negociación de la directiva y los efectos en otras normas del ámbito europeo, como la directiva contable, la directiva de auditoría o el reglamento de auditoría de entidades de interés público, así como en el proceso de transposición de los cambios normativos y, en último término, en la participación en el EFRAC, en el desarrollo de estos estándares sobre sostenibilidad que van a ser fundamentales para un adecuado reporte de forma comparativa. Sin más, reiterar el agradecimiento para poder participar en la apertura de estas jornadas, desear que las sesiones que van a producirse a continuación sirvan para impulsar esa imprescindible concienciación sobre la necesidad de una adecuada gobernanza empresarial que esté efectivamente implicada en la sostenibilidad, ya que dicha implicación constituye un elemento esencial para lograr efectivamente un desarrollo sostenible. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Santiago. Desde luego os queda trabajo por delante, además del que ya habéis hecho, así que nos apoyaremos muy mucho en vosotros, si nos lo permitís, para ir aclarando, ¿no? esos claroscuros que van surgiendo cada vez que hay una nueva regulación y hay que aplicarla. Así que muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y si os parece, vamos a arrancar la sesión desde el punto de vista de contenidos más técnicos, así que voy a pasarle la palabra a Goretti Hidalgo, la directora de comunicación de Forética, que va a hacer la labor de conducir toda esta sesión. Así que, Goretti, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muchísimas gracias, Jaime. Bienvenidos a esta sesión del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad de Forética, hoy centrados en la sostenibilidad fiduciaria.
Muchísimas gracias a Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por esta apertura institucional que ha realizado hoy de la jornada, sobre todo de poniendo en valor cómo está avanzando la sostenibilidad desde el punto de vista de las empresas. Hoy tenemos una agenda muy ambiciosa que les vamos a tratar de que sea muy interesante para todos los asistentes confirmados hoy en esta jornada, sobre todo desde el ángulo de la sostenibilidad empresarial. En primer lugar, vamos a contar con una mesa de experiencias empresariales centrados hacia una nueva gobernanza como catalizador de la competitividad empresarial, donde podremos contar con la experiencia de CaixaBank y de Grupo Cooperativo Cajamar, donde nos podrán contar su visión en concreto sobre este tema. Luego tendremos una parte dedicada a la presentación del informe que desde Forética se ha realizado en el marco del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, con cerca de las 57 empresas que forman parte de este clúster, centrado en la era del stewardship, incrementando la presión de la custodia ESG. Y ya en una tercera parte de esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar a BlackRock con su responsable en España, MSCI y a la Comisión Europea en la integración de la sostenibilidad en la cadena del valor empresarial. Y ya por último, para cerrar esta interesante jornada y tener una visión global mucho más amplia, tocaremos la parte europea, tocaremos la parte nacional, la experiencia empresarial concreta, la parte de inversores y por último, para cerrar, contaremos con World Bank Group, donde nos podrán desde el Banco Mundial trasladar la visión de cuáles son las claves para la integración de la custodia de los aspectos ESG en la cadena de valor de las compañías. Y ya con este foco de cómo va a ser la jornada, vamos a dar paso a esta primera mesa centrada en hacia una nueva gobernanza como catalizador de la competitividad empresarial. Para eso invito a Carlos Barrientos y a Javier Dueñas a encender sus cámaras para poder acceder a esta mesa, sus cámaras y sus micrófonos. Hola Carlos, buenos días. Bienvenido Javier, buenos días. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, por sobre todo poder compartir la experiencia tanto de CaixaBank como de Grupo Cooperativo Cajamar sobre la visión de la competitividad empresarial. Esta mañana también nos hubiera gustado contar con la presencia de Elizabeth de Nadal, directora de ESG en Cuatro Casas, pero por un tema personal ha tenido que disculparse, al igual que Leroy Merlin. Vosotros, desde vuestra experiencia, Carlos, como director de estrategia ESG y Javier Dueñas como la parte de delegado para la Agenda de Desarrollo Sostenible en el Grupo Cooperativo Cajamar. Disculpadnos porque creo que en la diapositiva está mal puesto tu cargo, Javier, se nos ha debido de ir esta errata, pero queda claro. Queríamos conocer vuestra experiencia concreta. Estamos en un momento de cambio, las empresas han pasado de la agenda de sostenibilidad, de centrarse más en la parte de gestión de políticas, de gestión de planificación estratégica. Ahora estamos ampliando, ¿no?, en esta era del stewardship, centrado más en el tema de la cadena de valor, de la cadena de suministro. En primer lugar, nos gustaría conocer por qué CaixaBank y Grupo Cooperativo Cajamar es importante este liderazgo en el clúster de transparencia. ¿Cuál es vuestra experiencia concreta en la gestión de los aspectos ESG, ¿no? ¿Cómo se aterrizan en las experiencias concretas de vuestras empresas? Si te parece, Carlos, hacerme esa primera aproximación por parte de CaixaBank. Muy bien, fenomenal. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias en nombre de CaixaBank por invitarnos. Es un placer estar con todos vosotros hoy. La verdad es que el momento es apasionante, es súper retador en todos los ámbitos. En el ámbito de gobernanza, todo el tema de reporting, la regulación, lo estaban comentando previamente. A ver, y además a nosotros nos pilla en un momento muy retador, en una integración de dos entidades no menores, pero precisamente aprovechando este momento y siendo conscientes de la importancia creciente y aún mayor que tiene la sostenibilidad, pues una de las primeras direcciones o decisiones que toma el Comité de Dirección y el Consejo de Administraciones es elevar de rango la materia de sostenibilidad, con la creación de una dirección de sostenibilidad en el Comité de Dirección del Banco y el nombramiento de un Chief Sustainability Officer. Claro, esto a su vez está compuesto de 4 direcciones, una dirección de estrategia y seguimiento de la sostenibilidad, una dirección de riesgos ESG, una dirección de producto y negocio sostenible y una dirección de comunicación ESG. Pero en estos 4 equipos se integran todos los equipos que previamente estaban haciendo sostenibilidad en el sentido más amplio en las dos entidades. Y además nos pilla en un momento crucial en el que, bueno, el banco como
como sabéis, pues tiene un plan de banca socialmente responsable que está integrado en su plan estratégico, que concluye este año, y estamos en pleno proceso de revisión de lo que va a ser el plan director de sostenibilidad durante los próximos 3 años, bueno, presumiblemente en línea con la duración y con el próximo plan estratégico que, bueno, tal y como se dijo en la última presentación de resultados, pues en principio se anunciaría en el segundo trimestre del año que viene. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando. La verdad es que en la parte de estrategia y seguimiento de sostenibilidad, toda la parte de reporting, toda la parte de engagement con clientes, toda la parte de los riesgos climáticos en lo que se viene trabajando en los últimos años. Bueno, el banco ha anunciado recientemente que se ha unido a la Net Zero Banking Alliance con el compromiso de una descarbonización total en 2050 y con el compromiso de establecer una senda de descarbonización con un primer objetivo a 2030, y esto lo haremos público pues para finales del año que viene. Con lo cual es un momento súper retador y eso es un poco el momento en el cual nos encontramos, y tampoco quiero extenderme mucho. Javier, hay oportunidad segura de seguir hablando ahora. Muchísimas gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, un momento especialmente interesante, ¿no?, para CaixaBank, con la integración, con esa visión mucho más amplia y ESG, ¿no?, toda la transformación que estáis viviendo, y sobre todo cómo la sostenibilidad está entrando en el ADN de la organización, ¿no? Así que muchísimas gracias por esa visión. Javier, como delegado para la Agenda de Desarrollo Sostenible de Grupo Cooperativo Cajamar, además como vicepresidente, además de Forética, bienvenido. Cuéntanos, desde el punto de vista del Grupo Cooperativo Cajamar, ¿cómo estáis abordando esta visión ESG? ¿Qué pasos estáis dando adelante? Bueno, primero de todo, pues buenos días a todos. Un placer estar de nuevo con todos vosotros y, por supuesto, agradeceros que contéis con Grupo Cajamar en esta jornada. Bueno, me ha parecido que tu primera pregunta era del por qué liderábamos este clúster, ¿no? Entonces, yo te tengo que confesar que hace ya algo más de 13 años, cuando empezaba mi andadura por los mundos de la RSC y de la sostenibilidad, mientras muchos discutían sobre cuál debería ser el nombre al que nos deberíamos de referir cuando tratábamos de esos asuntos, una persona a la que tengo un gran aprecio y un gran reconocimiento profesional dijo algo así en una jornada dedicada al reporting: todo lo que hacemos debemos de explicarlo, todo lo que decimos debemos de cumplirlo. Con una simple frase resumió la importancia de los conceptos de transparencia e integridad. Y esa persona, Goretti, te resultará familiar porque es una de las personas que lidera el extraordinario equipo de profesionales que forman parte de Forética. Esa persona, Goretti, es Jaime Silos. Han pasado ya muchos años desde entonces, ¿verdad? Pero fíjate, ambos conceptos han ido tomando de una forma progresiva una mayor relevancia para todos los grupos de interés de cualquier organización. Y con ello, la importancia que adquiere la gobernanza, entendida como el conjunto de políticas, medidas, instrumentos, tanto internos como protección de los derechos de los socios, la composición y funcionamiento de los consejos, la información corporativa, como también externos, el comportamiento de los mercados de capitales y el mercado de trabajo, etcétera, y que tienen que, en definitiva, como objetivo la minimización del coste de agencia, tanto en términos éticos, de eficiencia con los grupos de interés, como elemento fundamental del principio de cooperación. Seguramente todos los que estamos aquí compartimos que los principios fundamentales del gobierno corporativo son la información, la transparencia y la integridad. En definitiva, la adecuada combinación de esos elementos es la clave para la implementación de buenas prácticas de gobernanza y evitar así la asimetría de la información y el riesgo moral. Personalmente debo reconocer que durante todo este periodo Forética, y de forma muy particular el clúster de buen gobierno, transparencia e integridad que actualmente lideramos, para mí ha sido una fuente de conocimiento, inspiración, por lo que solo puedo que agradecer el rigor y la profesionalidad de todos vosotros, de todas las personas que forman parte de Forética y que contribuís a esa importante misión. Actualmente observamos con preocupación distintas tendencias que nos llevan a un proceso de reflexión y de revisión continua de ese conjunto de políticas y medidas e instrumentos que forman parte de la gobernanza. Y, en definitiva, todos somos testigos, creo, de una mayor presión regulatoria, como muy bien ha apuntado Carlos,
que ha situado la responsabilidad de la sostenibilidad en el primer nivel de las organizaciones, o la mayor preocupación de los inversores por conocer cómo las organizaciones hemos integrado la sostenibilidad en nuestros modelos de negocio. Y tan solo son 2 ejemplos, porque podría poner muchísimos más, puesto que de una forma progresiva todos los grupos de interés están abriendo los ojos ante esta nueva era en la que la sostenibilidad desde una perspectiva global ha adquirido una importancia que de casi una forma visionaria, me atrevía yo a decir, pronosticaba Jaime hace ya 13, 14 años atrás, ¿no? Los que me conocéis, pues siempre me habéis escuchado decir que la transferencia de conocimiento conjuntamente con la cooperación son probablemente uno de los valores más importantes para todas aquellas organizaciones comprometidas para hacer frente a los nuevos retos que se dibujan en ese escenario tan incierto y en el que nos corresponde desenvolvernos. Yo creo personalmente de que este clúster, el clúster de transparencia, integridad y buen gobierno, es sin lugar a duda es el mejor marco para que todos los que somos miembros del clúster podamos compartir y cooperar para responder a ese objetivo común. Muchísimas gracias, Javier, por esa visión. Gracias por recordarnos las palabras de Jaime, ¿no? Sobre todo de la importancia del cumplimiento, ¿no? Además, yo trabajo en la parte de comunicación, que es importante comunicar, contar qué se hace, pero siempre basado, lógicamente, en una realidad, en una transparencia y en acciones, ¿no? Clave. Sin lugar a dudas es una reflexión muy bienvenida. Y luego la parte que comentas, ¿no? De la transferencia del conocimiento y de estas alianzas dentro de nuestra estrategia, ¿no? de Forética que impulsamos con los socios, la AAA, ¿no? De acción, ambición, acción y alianzas. Sin lugar a dudas, la unión entre todos en un momento tan clave como el que estamos viviendo, sobre todo de replanteamiento del futuro de la sostenibilidad y de cómo las empresas deben enfrentarlo, es clave, ¿no? Para seguir con esta conversación con vosotros, Carlos, con Javier, me gustaría ahora ya profundizando un poquito más en concreto en el tema que estamos abordando en este que además técnicamente suena un poco más denso, ¿no? La sostenibilidad fiduciaria, ¿no? La era del stewardship, ¿no? Que esta mezcla, ¿no? De conceptos, de ideas, de hacia dónde nos dirigimos. Además, en este clúster lo que intentamos es manejar las tendencias del futuro, anticiparnos a lo que puede venir, ¿no? Bajo vuestro punto de vista, Carlos, Javier, ¿por qué esta reflexión en este momento? ¿Cómo lo estáis abordando en CaixaBank y en Grupo Cooperativo Cajamar? ¿Cómo creéis que desde la experiencia real de vuestras empresas se puede profundizar en esta sostenibilidad fiduciaria? Carlos, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Totalmente. Lo estamos experimentando y lo estamos viendo y cada vez es mayor el foco que están poniendo los inversores en el stewardship y en interesarse por cómo estamos acometiendo las diferentes organizaciones, nuestros planes de adaptación en materia de sostenibilidad y cómo lo estamos integrando, sobre todo la parte de los riesgos en el sector financiero. Hemos mencionado el tema regulatorio, el tema supervisor no es menor y las expectativas de los supervisores. Y en este sentido, la integración de los riesgos. Quizá estamos observando en los últimos tiempos un foco, sobre todo en la parte ambiental, en la parte de la E o de la A. El social sigue estando ahí, lo ha estado siempre y no nos debemos olvidar de ello. Pero el foco está en los riesgos climáticos y en cómo los riesgos climáticos pueden impactar al final en la solvencia de las entidades. Esto es, siempre hemos estado preocupados y monitorizando los riesgos de los clientes, los riesgos ESG lo son. Los supervisores están en ello y los inversores están interesados. Aquí es muy importante hacer una labor proactiva con inversores de todos los ámbitos, institucionales, minoristas, con los analistas, para explicar bien y una vez establecidos esas metas, esos KPIs de seguimiento de los objetivos que nos fijemos, tener accountability, en el fondo es dar fe y responder en este sentido. Y como decía Javier, oye, hay que hacerlo, hay que decirlo, pero hay que hacerlo. Y eso es muy importante. Y esto a su vez nos lleva a nosotros en esta senda hacer engagement a su vez y stewardship con clientes. El tema de la transición energética es fundamental y acompañar a los clientes en la transición energética es fundamental. Y en esta senda de descarbonización es una senda de descarbonización que tenemos que seguir todos y en este sentido también por nuestra parte en clientes mayoristas, en empresas, en pymes, en clientes particulares, pero sobre todo en aquellos clientes corporativos, este engagement
es una de las líneas de actuación, es conocer cuáles son sus planes, conocer cuáles son sus planes de descarbonización, cómo están integrando a su vez ellos en las organizaciones, en su estrategia, criterios ESG y en definitiva, es decir, de lo que se trata es de tener una senda y si esa senda llega al final con un objetivo de descarbonización, eso es financiar la transición. Hay que tener muy en cuenta el concepto de transición justa. Oye, no nos olvidemos, hay sectores que son contaminantes, pero que son necesarios, que generan empleo, que son necesarios para la economía y que de una manera adecuada pueden transicionar hacia una economía descarbonizada. Bueno, nuestro rol es estar ahí. Y esa es la labor en la cual estamos enfocando y cómo enfocamos el stewardship. Por supuesto, en la parte de inversión y en la parte de la gestión de activos, toda la parte, en la parte de la gestión discrecional de carteras por cuenta de los clientes es fundamental y eso está muy estructurado en el grupo y son políticas que hay que seguir y que tenemos implementadas, pero eso es como un poco, en líneas generales, como lo estamos abordando nosotros. Carlos, creo que has tocado puntos clave que se hablarán hoy durante la jornada, la presión regulatoria, que ya comentaste también en tu primera respuesta, los supervisores, la integración de los riesgos y luego la parte del engagement con clientes, ¿no? Sobre todo los clientes corporativos que desde la visión de CaixaBank estáis haciendo un foco concreto, ¿no? Entonces, son piezas todas de la misma jugada que tenemos que tener claros, identificados y realmente ver hacia dónde se dirige. Javier, como delegado para la Agenda de Desarrollo Sostenible de Grupo Cooperativo Cajamar, ¿cómo podríais complementar esta visión profundizando en la sostenibilidad fiduciaria? ¿Cómo lo vais a abordar? Bueno, yo me atrevería a decir, en primer lugar, de que para mí es una etapa muy natural de todo el proceso que venimos siguiendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Jaime nos decía antes, en la presentación, de que seguramente va a ocupar en los próximos 3 o 4 años, creo que ha dicho, la mayor parte de nuestras agendas, ¿no? Y recordando, me parece que fue Víctor Hugo que dijo algo así como que no hay nada más potente que una idea a la que se ha llegado su tiempo, ¿no? Su momento. Y yo lo veo así de esta manera. Entonces, claro, para nosotros, pues, y de una forma también muy natural, entendemos que nuestra sostenibilidad fiduciaria pues gira alrededor de un principio básico, que es el principio de la generación de valor compartido con nuestros grupos de interés. Vaya esto por delante. Por lo tanto, los beneficios del grupo entendemos que se deben de corresponder con los beneficios para el conjunto de la comunidad y que dicha compatibilidad define pues, un modelo de gestión sostenible y viable en el largo plazo. Ahora bien, partiendo de este principio y consciente del aumento progresivo de las expectativas de nuestros grupos de interés, en general, no solamente del regulador y los inversores, que probablemente son los primeros que siempre nos vienen a todos a la cabeza por la presión que están ejerciendo, pues nuestro enfoque, ¿cuál es? Muy alineado también a lo que decía Carlos, ¿no? Fomentar el diálogo constante, orientado primero, a facilitar el conocimiento sobre nuestro modelo de negocio, nuestro desempeño, y, por supuesto, anticiparnos también, ¿por qué no?, a cualquier posible inquietud que pudiera surgir como consecuencia de cualquier controversia. En definitiva, lo que perseguimos no es otra cosa que construir buenas relaciones a largo plazo con todos nuestros grupos de interés. Alguno puede llegar a pensar de que los ratings de sostenibilidad pueden ser el mejor medio para valorar ese desempeño. Sin embargo, en mi opinión, es que esto debería ir acompañado de un esfuerzo por mantener ese diálogo constante que permita un mayor nivel de profundidad y una mayor proactividad orientada pues, a dar respuesta a distintas inquietudes que yo creo que también compartimos de una forma general todos, ¿no? Los que estamos aquí. Por una parte, la comprensión de aquellas cuestiones, aquellos riesgos materiales que puede tener nuestra organización. Facilitar, por supuesto, una visión integral sobre las fortalezas y las debilidades de nuestro modelo de negocio. Identificar en qué punto nos encontramos con el objetivo de consensuar compromisos acordes con las expectativas que nos trasladan los distintos grupos de interés y siempre, claro, por supuesto, bajo un principio de mantener un equilibrio. Identificar nuestros riesgos, el impacto potencial que pudieran tener, así como explicar cómo los estamos gestionando y cómo estamos minimizando estos riesgos. Y también, por último, como he dicho, anticiparnos ante cualquier controversia, para mí es fundamental, conscientes de que ello puede generar dudas que deben de ser adecuadamente gestionadas, ¿no? En definitiva, la idea que subyace es la de promover una relación
productiva, basada en un compromiso continuo que permita evaluar constantemente nuestro desempeño. Por tanto, de alguna manera, nuestro compromiso no solamente debería ir orientado a reducir aquellas preocupaciones que se nos traslada, sino también aquellos otros aspectos que deben de ser tenidos en consideración y que pudieran tener consideración de riesgos adicionales, que no siempre es tan evidente. Y también creo importante entender que los compromisos, estos cambios positivos que en cualquier organización se puedan llevar a cabo, se pretendan materializar, no se visualizan de un día para otro. En ocasiones, creo yo que somos conscientes de que esos cambios pueden necesitar tiempo, perseverancia. Y por ello es fundamental compartir una visión de dónde queremos llegar, no sé si de medio, de largo plazo. Es fundamental lograr ese consenso que sin duda debe ir acompañado de las acciones necesarias para generar el mayor impacto positivo. Y este enfoque requiere de un conjunto de procesos que se encuentran interconectados y que se alimentan recíprocamente. Por supuesto, contar con un mapa de materialidad nos puede ayudar, pero más allá de ese proceso de identificación de expectativas, se hace necesario establecer los procesos internos adecuados de análisis, control, compromisos, colaboraciones. En definitiva, de lo que estoy hablando es de integrar de una forma totalmente transversal al conjunto de la organización la gestión de ese diálogo continuado y esa relación basado en el compromiso mutuo. Muchísimas gracias, Javier, por complementar esta visión sobre la sostenibilidad fiduciaria, ¿no? La importancia de generar el valor compartido con los grupos de interés, lo que comentabas, el diálogo, ¿no?, continuo y sobre todo la medición y el ver realmente ese rumbo, esa visión hacia dónde nos dirigimos. Carlos, Javier, creo que en estos minutos habéis podido trasladar una visión muy complementaria entre ambas organizaciones, entre CaixaBank y Grupo Cooperativo Cajamar, sobre esta importancia de liderar las conversaciones o las tendencias en ámbito de transparencia, de buen gobierno y de integridad desde las entidades, ¿no?, desde las empresas, y por otro lado la sostenibilidad fiduciaria, que es lo que viene, ¿no? Entonces, sobre todo desde el clúster, cómo se va anticipando estas conversaciones y cómo estamos en el momento de la conversación, ¿no? No sé si necesitáis reforzar algún tipo de idea, que pudierais reforzar el mensaje, y si no, agradeceros vuestro tiempo, vuestro compromiso en este tema. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Javier, muy buen día. Gracias. Seguimos adelante en la jornada. Ahora, después de esta primera reflexión sobre la competitividad empresarial como catalizador, ¿no?, de la nueva gobernanza con G mayúscula, ¿no?, como hablábamos en el informe anterior presentado por Forética sobre consejos de administración sostenibles, ahora me gustaría dar paso como siguiente etapa dentro de este encuentro empresarial, además de agradecer a todos los conectados que puedan seguir también en redes sociales este encuentro con el hashtag Clúster Transparencia, está puesto justamente en la slide abajo. Os animamos a compartir, a seguir esta conversación también en redes sociales. Me gustaría dar paso a Juan de la Colina, el responsable del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno Integrado de Forética, que trabaja en el equipo con Jaime Silos, que va a presentarnos hoy el estudio realizado en el marco del Clúster de Transparencia sobre la era del stewardship, incrementando la presión en la custodia ESG. Juan, buenos días, bienvenido y adelante, todo tuyo. Goretti. Buenos días a todos, muchas gracias, Goretti. Como adelantaba Goretti, este bloque de la sesión lo vamos a dedicar a analizar el estudio que presentamos hoy, ¿no?, la era del stewardship, incrementando la presión en la custodia de los aspectos ESG. Lo haremos durante unos 10-15 minutos y luego daremos paso al siguiente bloque de la sesión. Y primero, antes de empezar con las principales conclusiones o los principales hallazgos que hemos encontrado en el informe, quería hacer un poco recopilatorio de lo que también comentaba Jaime en un principio, ¿no?, que también han comentado Carlos y Javier durante la anterior mesa, ese grado de madurez, ¿no?, esa sofisticación que están alcanzando las compañías, ¿no?, cómo están avanzando en el desarrollo de estrategias, políticas, procedimientos o incluso en el reporte de información no financiera o de sostenibilidad, que se va a llamar ahora, que ha comentado también Santiago al principio, y cómo ese grado de sofisticación, esa madurez, ha llegado a un punto que si quieren seguir madurando, si quieren seguir mejorando su desempeño de sostenibilidad, tienen que ampliar el abanico de su operación, no vincularse o no dedicarse únicamente a su desempeño directo, sino también alcanzar esa cadena de valor, ¿no?, esa cadena de valor y lograr un mejor desempeño en esa cadena de valor y que se integren los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en todo el proceso. ¿Por qué se está teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? También lo comentaban Javier y Jaime en un principio, ¿no?
Hay un regulador también que a todos nos vendrá a la cabeza esa parte de la Directiva de Información No Financiera con esa revisión. También nos viene a la cabeza seguramente el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Pero cada vez el regulador apuesta más por esta custodia de los aspectos ESG, esta debida diligencia, en concreto en temas sociales y ambientales que comentaba Jaime, que se ha materializado con esta propuesta de la Comisión Europea, ¿no? Pero no solo como a nivel de Comisión Europea, sino también en distintas jurisdicciones, ¿no? Hemos visto como cada vez más países tratan de regular estos temas, tratan de asegurar que las compañías no vulneran los derechos humanos. Eso por un lado, ¿no? Esa parte de un regulador cada vez más sostenible que tiene en cuenta todos estos temas. Pero también podemos hablar de la parte del inversor, ¿no? También ha salido durante lo que llevamos de sesión, ¿no? Ese inversor que cada vez apuesta más por la sostenibilidad, que es consciente de que la sostenibilidad es la apuesta ganadora y se ve a través de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la de Carbon Action 100 de los inversores o la de Net Zero Asset Managers, cada vez más iniciativas de inversores que apuestan por la sostenibilidad y que quieren asegurar que las empresas en las que invierten y sus carteras son sostenibles. Pero no solo a nivel de general o a nivel más externo, ¿no? A nivel de regulador y a nivel de inversor, también a nivel interno, y lo comentaban en la mesa anterior, Carlos y Javier, ¿no? Cómo cada vez se apuesta más por estos temas. Las empresas se han dado cuenta que su parte de compromiso con la sostenibilidad depende también de ampliar esa cadena de valor, de conocer y asegurar que el desempeño sostenible de su cadena de valor es real. Y esa es la dirección que están adoptando las compañías, ¿no? En este informe que presentamos hoy, analizamos en concreto 5 grandes tendencias que creemos que van a marcar el stewardship ESG de las compañías y hablamos en este sentido de el Scope 3. También ha salido durante las primeras intervenciones, lo comentaba Jaime, ¿no? Ese máximo responsable de las emisiones que se pueden asignar a las compañías, ¿no? Con un ratio de 4:1, responsable de 4 toneladas por cada tonelada de emisión directa de las compañías, y la necesidad de que las compañías amplíen sean más ambiciosas en cuanto a la medición de sus emisiones, en cuanto a sus aspiraciones climáticas y aborden este Scope 3, que además es una práctica que estamos viendo cada vez de manera más frecuente. En segundo lugar, sería la parte de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos con esa parte, por ejemplo, de debida diligencia que comentábamos, ¿no? Cada vez tanto el regulador como la sociedad civil apuesta por estos temas y exige a las compañías que aseguren que no se vulneran los derechos humanos en toda su cadena de valor. En tercer lugar, podríamos hablar sobre el rediseño de las cadenas de valor, ¿no? Lo hemos visto también con la COVID-19, ¿no? Con esos riesgos que pueden suceder en las cadenas de suministro de las compañías y, en concreto, la vulnerabilidad sistémica que ha traído consigo la COVID-19 y el impacto que ha tenido a nivel global en la economía. En cuarto lugar, la tecnología, ¿no? La tecnología como partner estratégico para que nos pueda ayudar a promover la sostenibilidad, seguir avanzando en esta dirección, pero la tecnología también analizamos en este informe los contras que puede tener, ¿no? Los riesgos que puede traer consigo, que es necesario que se gestionen las compañías, como el tema del reskill, upskill, que tanto se está hablando, ¿no? Y cómo la fuerza laboral se puede ver damnificada por una automatización de los procesos o una robotización de los mismos. Y por último, el inversor, ¿no? El inversor que también ha salido durante la sesión como gran agregador de valor, como el eslabón que está a nivel más alto y que tiene esa foto completa de todo lo que ocurre por debajo, de las compañías, cadenas de suministro, y cómo el inversor cada vez apuesta más por estos temas. Habiendo visto esta foto final, vamos a entrar un poco en detalle en cada una de las 5 tendencias que identificamos sobre el stewardship ESG y vamos a empezar con el Scope 3, ¿no? El Scope 3, que comentábamos que es el máximo responsable, ¿no? Es el responsable de la mayor parte de las emisiones que generan las compañías, ¿no? Con un ratio de 4:1 por cada tonelada directa de una compañía, se estima que hay 4 toneladas en su Scope 3. Y las compañías están llevando a cabo esta transición, ¿no? Las compañías cada vez apuestan más o están intentando sofisticar sus procesos para medir este Scope 3 y en esa dirección están yendo los hitos, las estrategias y las estrategias de descarbonización de las compañías. Y aquí es donde surgiría, y lo tratamos en el documento también, ¿no? El riesgo de sobreprometer, ¿no? Esas compañías que claramente apuestan públicamente por una transición climática, el reducir el impacto ambiental que generan. Se estima que en torno a 1.450 compañías están estableciendo objetivos ambiciosos en materia climática, bien alineados con Science Based Target o a través de Climate Pledge, por ejemplo, en esta iniciativa, y solo 2 de cada 3 compañías están cumpliendo dichos objetivos, ¿no? Y al final esto es un riesgo para las propias compañías, ¿no? Un riesgo no solo
reputacional, sino también de cara a sus inversores, ¿no? Esos inversores que cada vez apuestan más por esta transición. Lo que está claro es que las cosas están cambiando, ¿no? Los mercados cambian y cada vez los mercados descuentan más una aceleración en la lucha contra el cambio climático. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el incremento del precio del carbono, ¿no? Que en los últimos años se ha aumentado en un 500%. O lo vemos también con la clara apuesta o el claro ganador, o los ganadores que son las compañías que apuestan por la sostenibilidad y en este caso por la sostenibilidad climática, ¿no? Aquí traemos un análisis de que hacíamos con el índice MSCI AGWI, tanto el índice general de MSCI como aquellos aquel que incluye las compañías que están alineadas con el Acuerdo de París, y vemos que claramente el rendimiento de las compañías alineadas con el Acuerdo de París y que apuestan por ser climáticamente neutras o con objetivos climáticos son claramente ganadoras, ¿no? Y por tanto podemos afirmar que esa apuesta por el cambio climático, por una estrategia climática, por una descarbonización, es una apuesta ganadora por las compañías, y se puede afirmar que estas compañías a largo plazo van a tener mejores rentabilidades y van a estar sujetas a un menor riesgo. En definitiva, en este bloque, lo que concluimos en este Scope 3, como parte del Stewardship, es que es la siguiente batalla a la que se van a enfrentar las compañías, ¿no? Es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de lo que llevamos de sesión y que va a ser esa última frontera climática. Una vez las compañías han asegurado todo su desempeño interno en materia climática, el siguiente paso y la siguiente batalla a la que se van a enfrentar va a ser precisamente la medición de este Scope 3. En segundo lugar, hablábamos sobre los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos entendidos como el riesgo que tienen las compañías de que se vulnere en algún momento en la cadena de suministro o que haya algún tipo de vulneración de los derechos humanos. Y es que 1 de cada 10 compañías cotizadas está sujeta o tiene alguna controversia activa en materia de derechos humanos. Y más si vemos esta imagen que tenemos en pantalla, ¿no? En la que hablamos sobre la parte económica y la parte laboral, la parte de la fuerza laboral de la economía, y en concreto hablamos de la parte de las cadenas de suministro, ¿no? Como el 80% de la fuerza laboral a nivel mundial se encuentra en países fuera de la OCDE, y el impacto que puede tener esto, ¿no? Porque al final la normativa, como sabemos, en esos países es más laxa y al final la vulneración de los derechos humanos es un riesgo que puede aparecer. También en esta parte central el 66% o por encima del 65% de la mano de obra a nivel mundial se encuentra en la economía informal, ¿no? Y este hecho al final lo que hace es generar una serie de vulnerabilidades o supone que las compañías se pueden enfrentar a una serie de vulnerabilidades o riesgos, no solo en términos económicos, sino también en términos reputacionales, como comentábamos anteriormente, ¿no? Y no solo también en términos reputacionales, sino también en términos de sanciones. Una normativa que comentábamos antes que cada vez es más ambiciosa en este sentido y que cada vez exige más a las compañías que regulen este tipo de temas, ¿no? Hablaba Jaime al principio de esa directiva, ¿no? Esa propuesta directiva sobre debida diligencia social y ambiental, pero también podríamos hablar sobre normativa que hay en distintas jurisdicciones, ¿no? Normativa que hay actualmente ya promulgada, como puede ser en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Australia, en Holanda, que tiene claro foco en la debida diligencia en derechos humanos, o la que está por venir, ¿no? Esa de legislación que está pendiente y que es una clara evidencia de cómo las distintas jurisdicciones, los distintos países están apostando por esto y cada vez son más ambiciosos y más restrictivos en este sentido, ¿no? Y es que 8 de cada 10 compañías estará afectada en un futuro por este marco que vemos ahí en pantalla, por una normativa relativa a la debida diligencia y en concreto en materia de derechos humanos. Llegados a este punto, destacar también que en el informe hablamos sobre el Corporate Human Rights Benchmark, un informe que hace la World Benchmarking Alliance, que analiza precisamente cómo las compañías están gestionando este tema de los derechos humanos, si de verdad están apostando por ello, si hay una estrategia, si hay un monitoreo, si hay un control de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Y el informe destacaba que 1 de cada 3 compañías no tenía unos procesos establecidos, ¿no? Entonces, llegados a este punto, habría que preguntarse, ¿qué deben hacer las compañías, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues al final ese claro alineamiento con esos derechos humanos y que los derechos humanos aparezcan claramente en la responsabilidad fiduciaria de los consejos de administración y de los máximos órganos de gobierno de las organizaciones. Esta sería la segunda tendencia, como comentábamos, y la tercera tendencia sería el rediseño de las cadenas de valor, ¿no?
Como veis en pantalla, es una imagen de la cadena de suministro de la compañía Dell y podéis ver ese hilo, esa interconexión, esa complejidad de la cadena de suministro y cómo hay muchos sectores implicados, ¿no? Y, de hecho, muchos sectores implicados que van a afectar a otras compañías y sus cadenas de suministro. Y al final, nosotros decíamos en el informe que es una figura fractal, ¿no? Hay una serie de interconexiones que dificultan a las compañías que esta gestión de las cadenas de suministro, ¿no? Esta gestión de la cadena de valor. Y las compañías tradicionalmente han apostado por una mayor eficiencia y unos menores costes en las cadenas de suministro, ¿no? Sin ser conscientes de que al final esto lo que estaba provocando y la localización de las cadenas de suministro a nivel global estaba provocando una vulnerabilidad sistémica, que es lo que hemos visto claramente patente con la COVID-19, ¿no? Hemos visto ese claro trade-off entre lo que es la eficiencia económica y la resiliencia de las compañías, y cómo durante la COVID-19, lo que antes las compañías identificaban como una clara oportunidad, pues en términos de coste, en términos de eficiencia, se han convertido en un riesgo, ¿no? Colapsándose por completo las cadenas de suministro, como sabemos, y colapsándose, por tanto, también la actividad de muchas compañías durante toda la pandemia, incluso sin estar en plena capacidad actualmente algunas cadenas de suministro. De hecho, un estudio de McKinsey estimaba que por cada disrupción que una compañía estaba sujeta a en torno a un 42% de pérdida de EBITDA durante 10 años por una disrupción en su cadena de suministro, ¿no? Y que si se hubiesen establecido las medidas oportunas por parte de la compañía, la rentabilidad a largo plazo, a pesar de haber invertido en esas medidas de control, la rentabilidad a largo plazo sería positiva. Y llegados a este punto, ¿qué pueden hacer las compañías, ¿no? En el informe también hablamos sobre ese nuevo planteamiento estratégico, ¿no? Ese planteamiento estratégico de la cadena de valor desde 3 ángulos que permita a las compañías rediseñar sus cadenas de suministro. Pues, en primer lugar, hablamos de la relocalización de las cadenas de suministro, algo que se está hablando cada vez más frecuente y a raíz de la pandemia aún más, ¿no? Ese volver al mercado local, acercarse al consumidor, ¿no? Que nos va a permitir, a su vez, reducir los shocks ESG, un concepto que hablamos mucho en el clúster, ¿no? Esos impactos que a lo mejor tienen una mayor probabilidad de ocurrencia y vamos a tener un menor control si se encuentran localizados lejos de la propia compañía, ¿no? En segundo lugar, también relacionado con la relocalización de las cadenas de suministro, esa nueva fiscalidad climática, ¿no? Que habla sobre los impuestos transfronterizos al carbono, ¿no? Y que para las compañías no va a ser rentable de verdad tener una cadena de suministro lejos si luego van a llegar esos impuestos transfronterizos al carbono. Y en tercer lugar, la propia adaptación, ¿no? El desligarse o de alguna forma evitar que se vulneren los derechos humanos, por ejemplo, o que haya ese tipo de shocks y rediseñar esa cadena de suministro para tenerlo a nivel local. El segundo ángulo sería hablar sobre ESG en general, ¿no? Sobre que el ESG al final es un indicador del riesgo, es un indicador de que la compañía no está gestionando bien ciertos temas y, por tanto, potencialmente puede suponer un riesgo a futuro, ¿no? Un informe de Bank of America Merrill Lynch establecía que el 90% de las bancarrotas que se habían producido entre 2005 y 2015 en S&P estaban relacionadas con un mal desempeño previo de las compañías en materia de sostenibilidad, ¿no? Y esto ya se está viendo patente en las compañías, ¿no? Como cada vez más el departamento de compras, el departamento de gestión de proveedores tiene mejor controlados estos temas y, sobre todo, mejor controlado cómo de sostenible es la compañía o cómo de sostenible es el proveedor en este caso. Y, en tercer lugar, la gobernanza sistémica, ¿no? Que aquí en el estudio destacamos la parte de las alianzas, la parte de la colaboración entre los distintos actores con el objetivo de lograr ese rediseño de la cadena de suministro, ¿no? Hablamos tanto de la formación de los proveedores, por un lado, de las alianzas de formación en materia de sostenibilidad en concreto, las alianzas estratégicas que pueda haber con otros miembros, otras compañías del sector, que permita compartir conocimiento, ¿no? y permita anticipar cualquier riesgo y identificar cualquier oportunidad también en la gestión de la cadena de suministro. Y, en último lugar, la obligatoriedad o la obligación de los productores de hacerse cargo del residuo final, ¿no? Esa parte de la responsabilidad ampliada del productor que obliga a los productores a que, una vez se ha generado un residuo, se hagan cargo del coste y de la gestión de dicho residuo. Esta sería la tercera, ¿no? La cuarta, como comentábamos anteriormente, sería la tecnología, con su lado positivo y su lado negativo también, ¿no? La tecnología como un partner estratégico para la sostenibilidad. Pues nos viene a la cabeza seguro la parte de las vacunas, ¿no? Esa tecnología a la carta, ¿no? Que nos ha permitido adaptar o hacer frente a cualquier pandemia durante mucho tiempo,
a través de la tecnología, ¿no? Y conseguir en tiempo récord hacer frente a este tipo de pandemias. Pero también nos puede venir a la cabeza la parte ambiental, la parte de cómo la tecnología está permitiendo que se lleve a cabo esa transición climática, ¿no? A través de baterías, a través de cada vez energías renovables más eficientes que permiten el abastecimiento que antes se hacía con las energías convencionales, ¿no? Con las fuentes de energía convencionales. En definitiva, la tecnología es un partner estratégico, ¿no? Y a todos nos viene a la mente un partner claro para llevar a cabo la sostenibilidad de las compañías. Y en concreto, en la labor de stewardship, la tecnología también lo identificamos en el estudio como un partner a tener en cuenta, ¿no? No solo el blockchain, sino también la parte del Big Data, la inteligencia artificial, la digitalización. Pero si nos quedásemos con una en el documento, identificamos que la apuesta ganadora va a ser claramente el blockchain, ¿no? Por todas las capacidades que tiene o por todas las utilidades que tiene, ¿no? Ahí veis en pantalla, ¿no?, cómo el blockchain puede ser un elemento clave para el stewardship de las compañías, ya que permite identificar a todos los miembros de la cadena de valor, a todos los stakeholders, permite también compartimentalizar, ¿no?, cómo de sostenible o qué cualidades, qué características tiene este proveedor o este miembro de la cadena de valor en concreto, y también permite verificar que la información es veraz, es real, entre muchas de las características que veíamos ahí. Y el blockchain en concreto, ¿en qué puede ayudar a la sostenibilidad, ¿no? Pues si desglosásemos en aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, podríamos decir que en aspectos ambientales, y volviendo a lo que comentábamos antes, puede, por ejemplo, permitir un control y una verificación del Scope 3. Puede ser una fuente de información para controlar esas emisiones que se generan en la cadena de valor. Si vamos a la parte social, y hemos hablado también sobre ello, sería, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Cómo asegurar que no se vulneran los derechos humanos en los distintos niveles de la cadena de valor, ¿no?, al tener toda la información en tiempo real y permitir que la compañía pueda gestionar y pueda verificar que esa información es correcta. Y si vamos a la G, a la parte de la gobernanza, podríamos destacar que permite que los procesos sean mucho más veraces, mucho más íntegros, ¿no?, que no haya ningún tipo de caso de corrupción a la hora, por ejemplo, de los procesos de contratación de las compañías y sus proveedores. Esto en cuanto, bueno, y ahí faltaría por destacar lo que comentábamos antes, ¿no?, al inicio, ¿no? No es oro todo lo que reluce, y al final la tecnología trae esos aspectos positivos, pero también trae aspectos negativos a los que se tienen que enfrentar las compañías, ¿no? Pues hablábamos, por ejemplo, sobre incluso el impacto ambiental que tiene la tecnología con el e-waste, por ejemplo, ¿no?, esos residuos tecnológicos. Podríamos hablar también del incremento de las desigualdades, y también durante la pandemia, ¿no?, cómo han aflorado esas desigualdades y esa brecha digital. O incluso la parte de la robotización que comentábamos antes, ¿no?, que tienen que hacer frente y que la mano de obra actual no se vea claramente afectada por los cambios tecnológicos que se puedan suceder. Y en último lugar, hablamos sobre el inversor que también ha salido durante el evento, durante lo que llevamos de sesión, el inversor como gran agregador de valor, ¿no? Un modelo de inversor que cada vez apuesta más por la sostenibilidad y que se ha dado cuenta de que el desempeño sostenible de su cartera viene asociado a mayores rentabilidades, mejores oportunidades y un menor riesgo, ¿no? Y aquí destacar un punto que comentaba también Jaime, ¿no?, que al final este cambio de modelo de inversor y esta apuesta del inversor por la sostenibilidad también viene muy vinculado con el stewardship ESG, ¿no? Por un lado, la apuesta climática también y unos objetivos cada vez más ambiciosos en términos climáticos por parte de los inversores también restringen cada vez más el universo de inversión, ¿no? Aquí vemos en imagen, ¿no?, pues business as usual, la restricción era cero en cuanto a inversión en compañías, pero a medida que avanzan y a medida que aumentan los compromisos de las compañías, el universo de inversión se reduce. Y por otro lado estaría esa parte de la inversión pasiva o la inversión indexada, ¿no? Cuando vender no es una opción, ¿no? Las empresas que compran compañías, los inversores que compran compañías en un índice y que al final no pueden vender esa compañía, ¿no? Y estos dos factores, estos dos elementos, por un lado ese universo de inversión y por otro lado el auge de la inversión pasiva, lo que hace es que los inversores no puedan vender, ¿no? Los inversores tengan que llevar a cabo un active ownership de las compañías y que se tengan que involucrar de verdad en el desempeño ambiental, social y de buen gobierno de las compañías en las que invierten, ¿no? Y aquí es donde entraría el stewardship inversor, ¿no?, con mayor o menor activismo, dependiendo de cómo la compañía sea sostenible y cómo la compañía esté dando respuesta a las prioridades de los inversores. Hablamos de menos activismo, pues votaciones juntas, estableciendo, por ejemplo, la parte de sostenibilidad como una de las prioridades, la presencia de los consejos de administración, y a medida que las compañías no dan respuesta a las prioridades de los inversores ya aparecerían el mayor activismo, ¿no? El auge del activismo ESG con esas campañas activistas que a todos nos vendrá a la cabeza, la de ExxonMobil, ¿no?,
y su desempeño climático y cómo los accionistas hicieron una campaña de activismo en contra de cómo la compañía estaba gestionando estos temas o, en última instancia, los litigios. Pero, bueno, no nos vamos a detener más en esto porque al final tenemos la suerte de contar con BlackRock, que nos va a contar pues, precisamente cómo enfocan ellos el stewardship. En definitiva, ¿cómo concluimos el estudio? Y lo hemos comentado ya lo que llevamos de sesión, ¿no? Nos encontramos en la era del stewardship, en el que las compañías ya han alcanzado un cierto nivel de madurez y que la mejora en el desempeño tiene que llegar a raíz de mejorar el desempeño de la cadena de valor, ¿no? Y que esta mejora y la agenda en sostenibilidad en general va a depender de que esta era del stewardship vaya a buen puerto y de que las compañías de verdad lleven a cabo esta custodia y establezcan en su responsabilidad fiduciaria esa parte del stewardship ESG. Y llegado a este punto te devuelvo ya la palabra, Goretti. Ya estas son las principales conclusiones y nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan, por esta presentación tan concreta, ¿no? De estos 5 titulares, de las 5 tendencias que marcarán la era de stewardship. Recordemos que este informe está publicado ya en la página web de Forética, dentro de las publicaciones que anualmente realizamos desde los aspectos ESG, ambiental, social y de buen gobierno. Además, se podrá consultar toda la información íntegra, también estará disponible a través de nuestras redes sociales. Iremos publicando periódicamente algunas de las conclusiones de este estudio marcado por estas 5 tendencias de Scope 3, derechos humanos, el rediseño de las cadenas de valor, la parte de tecnología como partner sostenible y el inversor como agregador de valor sostenible. Y ahora, después de esta presentación, seguimos nuestra conversación. En este caso, voy a dejar paso a Jaime Silos, director del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética, donde va a presentar la siguiente mesa, la integración de la sostenibilidad en la cadena de valor empresarial, además con unos invitados muy interesantes. Jaime, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Goretti, y felicidades a Juan y enhorabuena por el estudio. Desde luego es difícil transmitir tantas ideas en tan poco tiempo y con tanta profundidad. Así que enhorabuena por el estudio y por la presentación. Y ahora vamos quizá al plato fuerte, ¿no? Porque si vemos un poco cómo hemos diseñado la jornada, primero hemos escuchado las compañías, ¿no? Cuál es su enfoque desde el punto de vista del stewardship. Después Juan nos ha ilustrado, ¿no? Esas 5 grandes tendencias en torno a esa mayor diligencia, ¿no? Y esa mayor custodia en los aspectos ESG. Y ahora vamos a pedir que hablen los causantes, ¿no? O los principales agentes de cambio desde el punto de vista del stewardship, como es la comunidad inversora y el regulador. Así que voy a ir invitando a los panelistas a que se activen la cámara y mientras se van incorporando, yo creo que tenemos la suerte, ¿no? Y desde luego desde el Cluster estamos muy satisfechos de contar con las instituciones clave en este momento, ¿no? Contamos con BlackRock, que es la gestora de activos más grande del mundo, con 9 billones de activos bajo gestión, lo que es algo así, Aitor me corregirá, como algo así como 9 años de PIB de España, ¿no? Ese es el presupuesto de inversión de BlackRock, por lo tanto sus políticas de stewardship importan y mucho, ¿no? Tenemos también a MSCI, que es también la principal agencia de rating y de análisis ESG. Hace unos años hacíamos precisamente un estudio en el que veíamos que 2 de cada 3 dólares invertidos en productos indexados a un índice ESG lo hacían en un producto de MSCI. Y por supuesto tenemos a la Comisión Europea, ¿no? Que es el epicentro mundial, ¿no? De la regulación en materia de ESG y a quien pues todas las jurisdicciones están mirando para ver el futuro, ¿no? Del futuro de ese stewardship en materia de sostenibilidad. Así que voy a ir presentando a los panelistas por orden inverso al de intervención. Empezamos presentando a Aitor Jauregui de BlackRock. Buenos días, Aitor. ¿Cómo estamos? Hola, Jaime. Muy buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias, Aitor, por estar con nosotros. Aitor es responsable de BlackRock para España, Portugal y Andorra. También tenemos a Juan Carlos, que no le vemos. Debe estar en algún lado conectado desde París. No sé si, Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Jaime. Buenas tardes a todos. Sí, estoy intentando conectar mi cámara. No sé por qué no me lo permite, pero pues ya esperando verlos prontamente. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y desde Bruselas tenemos a Elena Arberas. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Elena. Por supuesto, es Policy Officer en la Comisión Europea, en la DG FISMA. Desde luego, muchísimas gracias por el hueco, porque además Elena se ha incorporado hace un minuto en tiempo real, porque venía de otra cosa. Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo, Elena. Y yo creo que por protocolo, si os parece bien, el regulador siempre tiene que hablar primero. Así que si no te parece mal, Elena, te dejamos a ti el honor de empezar con este debate. Y me gustaría, la primera pregunta que te quería lanzar es, bueno, pues si hablamos con las compañías y hablamos con los inversores, todos nos hablan de una cosa, ¿no? De que están padeciendo un tsunami regulatorio, ¿no? En materia de ESG. Entonces, nos gustaría preguntarte un poco cómo es la visión, cómo es esa arquitectura europea, ¿no? de regulación en materia de ESG para darle precisamente un sentido a todas esas distintas regulaciones que nos van impactando en nuestra actividad, ¿no? Así que, Elena, por favor. Muy bien. Bueno, pues efectivamente hay una serie de regulaciones que se han ido adoptando estos últimos años. Todo empezó con la famosa Sustainable Finance Action Plan. Y como bien sabéis, la idea es poder reorientar el capital a esas empresas que son más sostenibles, que buscan solucionar estos problemas relacionados con sostenibilidad y que no van a exacerbar estos mismos problemas. Entonces, al mismo tiempo también es importante que se puedan analizar los riesgos que surgen de estos factores. Pues como ya han indicado incluso bancos centrales, hay un riesgo sistémico si esto no se tiene en cuenta de manera adecuada. Esto es por un lado. Por el otro lado, es importante también que no olvidemos la necesidad de responsabilizar a las empresas por sus impactos, tanto en el medio ambiente como en las personas o en la sociedad, que es otro punto de vista muy importante para la Unión Europea. En realidad es la famosa doble materialidad de esta información y la necesidad de que haya estas organizaciones de la sociedad civil que también puedan responsabilizar a las empresas por sus impactos. Entonces, partiendo de esto, está claro que para la parte que se refiere a realocar, a redirigir las inversiones y el capital a estas empresas más sostenibles, es necesario que haya transparencia. Entonces, si vemos un poco el árbol entero de cómo es este flow de información, está claro que al final de todo estarán los inversores institucionales, que a su vez tendrán información de los gestores de activos, que a su vez necesitan información de aquellas, por ejemplo, empresas en las que están invirtiendo. Entonces, al final, tenemos que partir de esa información de la economía real para poder básicamente para poder adecuar o aportar la información que necesitan estos distintos actores en la cadena de información. Entonces, básicamente, para que el inversor institucional tenga la información que necesita, se adoptaron un par de regulaciones, la famosa SFDR y la taxonomía, Taxonomy Regulation, para que estos gestores de activos básicamente informasen al inversor final sobre los impactos de sus inversiones, sobre cómo consideran los riesgos que puedan florecer de estos factores de sostenibilidad y también a nivel producto también sobre si yo llamo a mi producto verde, si yo digo que este producto contribuye de manera sustancial a los objetivos de la Unión Europea respecto al medio ambiente, pues mostrarlo, ¿no? Explicar en este caso cuánto y de qué manera cumplo con los criterios que la Unión Europea ha establecido para considerar una actividad como sustancialmente contribuyente a estos objetivos medioambientales. Entonces, en este ámbito de la SFDR y de la taxonomía, básicamente la taxonomía establece los criterios para definir qué actividades económicas efectivamente contribuyen a estos objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental y en conjunción con la SFDR para cuando estos gestores de activos tienen productos financieros que o bien promueven actividades que llaman sostenibles o en este caso verdes o bien promueven actividades con ciertas características verdes que tengan que básicamente reportar sobre el punto en el que o la extensión que cumplen con estos criterios que se han establecido en la taxonomía. Entonces, es aquí donde vemos la taxonomía y la SFDR de la mano
y donde vemos, como digo, reglas de reporting de transparencia, tanto a nivel empresa, tanto a nivel gestor de activo, como a nivel producto financiero. ¿Qué pasa? Que tanto para estas disclosures, para estos reporting de nivel empresa y de nivel producto, el gestor de activo necesita información de aquellas empresas en las que está invirtiendo, básicamente. Entonces, es aquí donde juega la existente NFRD, la actual NFRD, la Directiva de Información No Financiera, que es la que también la Comisión ha propuesto revisar en la CSRD. Entonces, básicamente, estos son directivas que luego, como sabéis, se transpondrán en el ordenamiento jurídico nacional y que básicamente modifican otras directivas. Entonces, en sí misma la NFRD no existe y en sí misma la CSRD no va a existir porque solo modifican otras normas. Pero para que nos entendamos, vamos a hablar de la CSRD. Entonces, la CSRD se ha propuesto porque se han identificado problemas en el reporting actual de las empresas. La información no es suficientemente comparable, no es en todos los casos la relevante que al usuario de esa información, tanto a ONGs o organizaciones de la sociedad civil como al inversor, no es la que le interesa. Sí, por suerte, la empresa sí que está publicando la información de una manera que sea útil para el usuario, a veces también es difícil explotar esta información y encontrarla. Entonces, también tenemos aquí ciertos problemas en cuanto al acceso a la información, la digitalización y este punto que nos comentaban con el uso de la tecnología, por ejemplo. Entonces, se han identificado ciertos problemas por los que era necesario revisar la directiva. Aparte de los problemas en el contenido del reporting en sí, también la necesidad de incluir más empresas dentro del ámbito de aplicación de la directiva, precisamente porque estos gestores de activos van a tener que cumplir con sus propias reglas de transparencia y también, como decimos, para que esta información esté públicamente disponible para responsabilizar a las empresas por sus impactos y para que los riesgos a nivel inversiones puedan tenerse en cuenta independientemente de que haya una norma de transparencia sobre los inversores o los gestores de activos. Entonces, esta es un poco la cadena entera de las distintas regulaciones dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión. Y como decía, la taxonomía y la SFDR ya han sido adoptadas por los colegisladores y la CSRD, que es una modificación de las normas de la Directiva de Información No Financiera, se ha propuesto por parte de la Comisión este pasado mes de abril y ahora comenzarán las negociaciones entre los colegisladores que esperemos concluyan la primera mitad del año que viene para así tener el primer año financiero de reporting de la economía real en 2023, viendo esta información en los informes de 2024. Entonces, bueno, esto es un poco la visión global de cómo encajan todas las piezas del puzzle. Quizá un último apunte muy importante también, no solo la CSRD hará o pondrá disponible información de estas empresas en las que se invierte, sino también una parte de la taxonomía, concretamente el artículo 8 de la taxonomía, que básicamente se aplica a las mismas empresas que la Directiva de Información No Financiera o la futura CSRD, y que básicamente lo que busca es esa información sobre la taxonomía, sobre en qué medida la actividad económica de las empresas o las distintas actividades económicas de las empresas están alineadas con los criterios que se establecen en la taxonomía para considerarse contribuyentes sustancial a estos objetivos medioambientales de la Unión Europea. Entonces, básicamente, en el nivel más bajo del reporting, si queremos, tenemos la CSRD, pero también, muy importante, tenemos el artículo 8 de la taxonomía. Desde luego, Lena, habéis estado activos, claramente, ¿no? Sí. Desde luego, no sé si tenéis la sensación de que el ESG es el pegamento que le une todo, ¿no? Porque ya es la regulación en todas las actividades, pero incluyendo también los estímulos fiscales, ¿no? Y los estímulos monetarios, ¿no? Con lo cual, desde luego, para eso hace falta mucha información. Así que vamos a pasar a hablar con uno de esos usuarios de la información. Vamos contigo, Aitor. Desde luego, cuando uno piensa en BlackRock, es como el top of mind, ¿no? Es el top of mind porque sois la gestora más grande, pero también cuando pensamos en aspectos ESG, pues os habéis consolidado también en ese top of mind, ¿no? Cuéntanos, Aitor, ¿cuál es la aproximación de BlackRock desde el punto de vista del stewardship?
Perfecto, Jaime. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a Forética por contar con BlackRock en este fantástico evento y, bueno, un placer participar en este panel con Elena y con Juan Carlos también, ¿no? Sí, como bien dices, ¿no? El stewardship o el engagement en torno a las prácticas de buen gobierno corporativo son parte esencial de nuestro compromiso por integrar la sostenibilidad en su sentido más amplio, ¿no? Y como bien dices, bueno, nosotros venimos abordando la sostenibilidad de manera estratégica desde hace mucho tiempo, desde que en 2008 nos adherimos a los principios de los PRIs de Naciones Unidas, pero es cierto que en los últimos años las cartas de Larry Fink, nuestro consejero delegado, a CEOs de las compañías en las cuales invertimos han tenido mucha repercusión, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues en los 2 últimos años que han versado acerca del impacto del riesgo climático, bueno, pues han acarreado a su vez una responsabilidad y, por tanto, un orgullo también para nosotros por cuanto que representamos a las compañías que invertimos y, por tanto, muy relacionado con el stewardship, ¿no? En 2020 lo que dijimos fue que, bueno, pues realmente nos comprometíamos a hacer de la sostenibilidad nuestro estándar de inversión, ¿no? Y lo que dijimos fue que el riesgo climático constituye un riesgo de inversión y, por tanto, esto acarreará una importante reasignación del capital. Pero en 2021, a comienzos de este año, hemos ido un paso más allá, ¿no? Y lo que decimos es que no constituye únicamente un riesgo de inversión, sino que además representa una oportunidad de inversión histórica, ¿no? Y hemos ido un paso más allá adquiriendo un compromiso por alcanzar 0 emisiones netas de carbono en 2050, ¿no? Pero ahora bien, y lo llevo al terreno del stewardship. Lo que sí que decimos es que esta transición requiere tiempo y tiene que ser justa y equitativa, ¿no? Es por ello por lo que, para asegurarnos que efectivamente es así, es fundamental el engagement o el encuentro con las compañías, precisamente para exigir modelos de negocios sostenibles, pues que estén relacionados con esa consecución de objetivos a largo plazo, ¿no? Y lo que decimos es que cuando no veamos progreso, bueno, pues votaremos en contra de algunas decisiones en algunas juntas de accionistas, pero sobre todo lo que consideramos que es más importante, ¿no? De alguna manera transparentaremos el motivo y las razones detrás de esos votos, ¿no? Incluso, bueno, pues apoyaremos propuestas de otros accionistas que vayan en esa línea, ¿no? Y cada año, desde el equipo de BlackRock Investment Stewardship, lo que hacemos es establecer una serie de prioridades de engagement, ¿no? Para, de alguna manera, centrar el trabajo de este equipo en todo lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo y la sostenibilidad. Siempre representando a nuestros clientes porque, como bien decías, bueno, nosotros gestionamos patrimonio en nombre de nuestros clientes y, por tanto, tenemos esa responsabilidad de representar pues sus intereses, ¿no? En 2021, y en qué nos estamos centrando ahora mismo, me gustaría decir que estamos pidiendo a las compañías principalmente tres temas, ¿no? Temas relacionados con la diversidad del consejo y de los empleados. Obviamente, acorde con las mejores prácticas de cada uno de los mercados locales en los cuales operan esas compañías. No todos los mercados son iguales. En segundo lugar, nos aseguramos de que haya un entendimiento acerca de, lo que son las partes interesadas o lo que denominamos el capitalismo de los stakeholders, ¿no? Más allá de mirar únicamente por los accionistas, es importante que la compañía vele por los intereses también de sus empleados, clientes, proveedores y, en su sentido más amplio, por las comunidades en las que operan, ¿no? Y, en tercer lugar, nos tenemos que asegurar de que haya efectivamente un plan para alinear el negocio con ese objetivo de alcanzar 0 emisiones netas de carbono antes de 2050, ¿no? Objetivo, por supuesto, muy ligado con el Acuerdo de París. Bien, hemos alineado nuestras prioridades a los ODS, ¿no? Entre otros, pues, por ejemplo, como he dicho, temas relacionados con igualdad de género, energías limpias y asequibles, y esto es importante, ¿no?, proporcionado KPIs para, de alguna manera, medir el impacto de esas prioridades y que podamos, de alguna manera, traquear el progreso de las compañías, ¿no? Bien, ¿cuáles son las 5 prioridades de engagement para BlackRock en todos los encuentros con las compañías que mantenemos? En primer lugar, las políticas de gobierno corporativo, en su sentido más amplio. En segundo lugar, políticas de riesgo climático, y ahora lo abordaré con algunos ejemplos. En tercer lugar, la gestión del capital humano, muy importante. En cuarto lugar, la remuneración del consejo, y en quinto lugar, acerca de la estrategia y de la inversión de esa compañía, del balance de esa compañía para alcanzar sus objetivos de largo plazo, ¿no?
Y si os parece, me voy a centrar en el segundo de ellos, en el riesgo climático, para expresarlo con algunos ejemplos, ¿no? Y es que en materia de riesgos y oportunidades medioambientales, nos enfocamos principalmente en entender, en primer lugar, cómo mitigan los riesgos esas compañías, pero en segundo lugar también cómo aplican planes para de alguna manera transicionar hacia una economía baja en carbono, ¿no? Y por tanto exigimos que las empresas tengan en cuenta también el impacto y la dependencia sobre el capital natural, ¿no? Entendido como el suministro de los recursos naturales de los que se puede obtener beneficios o rendimientos económicos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues el impacto acerca de recursos como el aire, el agua, la tierra, los minerales, los bosques, todo ello de alguna manera para medir ese impacto, ¿no? Y hablando de los KPIs, ¿no? La revelación de alguna manera de esas prácticas de las compañías en torno a estos recursos, es uno de los principales KPIs que establecemos, ¿no? Otro, obviamente, alineándonos con el objetivo de París, también tiene que ver con el clima, por supuesto, el cómo se alinea un escenario de calentamiento global y cómo limitan de alguna manera ese calentamiento a menos de 2 grados centígrados, ¿no? Por tanto, todo ello entendemos que está realmente relacionado con la capacidad de la compañía de generar valor a largo plazo y, por tanto, el uso responsable de esos recursos está muy relacionado con su licencia social para operar a largo plazo en las comunidades en las que opera, ¿no? Y por ponerlo de manera gráfica con ejemplos acerca de cómo transparentamos todos estos encuentros, ¿no? Hemos elaborado recientemente, ¿no? un informe trimestral con nuestros encuentros en el primer trimestre, ¿no? Bien, hemos mantenido más de 1000 encuentros con 800 compañías que representan un incremento del 24% respecto a los encuentros que ya mantuvimos en 2020. De esos encuentros, más de 700 han tenido el foco o han estado relacionados con aspectos medioambientales o climáticos. Esto representa un 52% más de lo que veníamos haciendo en 2020, ¿no? De la misma manera, las interacciones sociales se han incrementado en un 10%, las de gobierno corporativo en un 11%, en fin. Nos comprometemos de alguna manera a seguir teniendo encuentros regulares y a exigir mucho más a las compañías, ¿no? Y en el campo de las votaciones, por dar un ejemplo práctico también, ¿no? Hemos participado en el primer trimestre, ¿no? en más de 2.600 juntas generales de accionistas. Hemos participado de más de 21.000 propuestas llevadas a cabo en esas juntas y hemos votado en contra de 53 directivos y 47 empresas porque entendíamos que no estaban de alguna manera implementando las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos de largo plazo, ¿no? Por poner un contexto y hablar en términos relativos también, ¿no? En todo el año 2020, esas votaciones en contra fueron del 64 votaciones en contra de directivos y 69 empresas. Solo en el primer trimestre hemos votado tanto como en todo el 2020, ¿no? Por tanto, bueno, como decía antes, no va únicamente de votar a favor o en contra, sino también de apoyar propuestas de otros accionistas, ¿no? Por tanto, bueno, concluyendo, yo creo que, bueno, pues el engagement con las compañías en las cuales somos accionistas y en las cuales invertimos en nombre de nuestros clientes es algo estratégico para BlackRock. Nos comprometemos a respaldar el interés de nuestros clientes, de los inversores y, como bien habéis dicho antes, ¿no? Independientemente de si estamos invertidos en formato de gestión activa o indexada, es precisamente en este segundo caso también, porque somos inversores de largo plazo, donde debemos exigir más y donde, bueno, pues trataremos de marcar de alguna manera las pautas, ¿no? Muchas gracias, Aitor. Desde luego, tampoco os hace falta trabajo. Desde luego, esto del ESG nos está haciendo multiplicarnos por 5, ¿no? O por 10. Muy bien. Y vamos a pasar ahora con Juan Carlos Calderón de MSCI, que además tiene 2 roles muy importantes, porque la comunidad del ESG les conocemos por ser una agencia de rating de primer nivel, pero la comunidad de gestión de activos les conoce por ser el principal indexador, ¿no? El principal fabricante de índices bursátiles, con lo cual todo esto que estamos hablando es absolutamente fundamental tener la perspectiva de Juan Carlos y de MSCI, ¿no? Entonces, Juan Carlos, me alegro mucho de que hayas recuperado tu cámara, me alegro de verte que estás estupendo, ahí en París, ¿no? Finalmente. Sí. Y la pregunta que te quería lanzar tiene que ver con algo que nos ha mostrado Juan en el estudio, ¿no? Y además basado en un estudio vuestro, ¿no? Y es que ese alineamiento
de las carteras de inversión con distintos objetivos de clima, pues llega a restricciones muy severas del universo de inversión, lo cual es inviable, probablemente desde un punto de vista actuarial y financiero, de gestionar. Entonces, cuéntanos un poquito qué implicaciones tiene esto para la configuración de las carteras de inversión y si lo puedes conectar, presente, con la parte del stewardship, ¿no? Claro, y muchas gracias, Jaime. Qué bueno verte y qué bueno ver a todos los panelistas. Y pues los he estado oyendo con mucha atención, pero bueno, hoy es el primer día en la oficina después de un tiempo, entonces pues al parecer es mejor trabajar desde la casa, porque digamos la conexión no funcionó bastante bien. Pero bueno, pues y muchas gracias por la invitación a participar en este panel y compartir un poco nuestra experiencia. Sí, como le mencionabas, nosotros recientemente hicimos un estudio en el que pues básicamente simulamos tomando como base el universo de ACWI AMI, que es uno de nuestros principales índices de referencia, que incluye más de 8.300 empresas a nivel global. Lo que queríamos ver es cómo resultaría, digamos, tomando como referencia este universo, qué resultaría si pues tuviéramos, digamos, diferentes niveles de alineamiento con, digamos, los acuerdos de París, ¿no? Entonces, pues asumimos un incremento de temperatura de 1.5, de 2 grados centígrados, para ver cuál era el universo resultante. Entonces, pues, en términos de, digamos, prácticos, estar alineado significa más o menos, y creo que pues es algo que ustedes también mencionaron en su estudio, significa reducir en un promedio de 9 a 15% las emisiones, digamos, a nivel anual, de acá a 2050, si se tiene en cuenta, digamos, que pues el objetivo es tener esta neutralidad de emisiones de carbono a este año, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista del inversor, esto representa un gran desafío, ya que pues en este momento muy pocas empresas, y creo que también ustedes lo mencionaron en su estudio, muy pocas empresas dentro del ACWI AMI digamos, se encuentran alineadas con los acuerdos de París, lo que pues implicaría una reducción del universo de inversión, ¿no? Entonces, pues si tomamos como referencia 2 grados centígrados, tendríamos, digamos, solamente 40% de las empresas de la ACWI AMI que resultarían dentro de este universo de inversión. Entonces, pues una reducción del 60% de los activos. Si fuéramos un poco más exigentes y pues así nos fuéramos a la temperatura ideal de 1.5 grados centígrados para el final de este siglo, digamos que el universo resultante sería solamente 10% de las 8.300 empresas que hacen parte de la ACWI AMI. Entonces, pues claramente esto es desde un punto de vista del inversor, como le mencionaba, es un reto bastante importante porque claramente pues hay varias opciones, ¿no? Entonces, pues una de ellas sería, bueno, ok, quiero estar alineado, entonces pues voy a salir a vender mis activos, voy a resultar con una reducción del 90% de los activos de mi portafolio, pues claramente es una situación que desde un punto de vista de concentración del riesgo financiero no es la ideal, entonces pues digamos que pocos inversores optarían por este tipo de alternativas. La segunda es, ok, bueno, pues voy a vender, digamos, este 90% de mi cartera, pero tengo que buscar alternativas, entonces pues voy digamos, a concentrarme más en emisiones de bonos verdes, en proyectos de infraestructura verde, que pues como ustedes saben, están bastante demandados en el mercado. Pero una vez más, dada esta demanda y dada también la ausencia de proyectos, esta acción resultaría insuficiente. Ustedes ven cada vez, por ejemplo, que hay una emisión de bonos verdes. Lo que pasa es que la emisión está sobredemandada por, pues, digamos, dado el apetito de los inversores en, digamos, transformar sus carteras. Entonces, digamos que desde un punto de vista práctico, digamos, la opción de concentrar sus portafolios o, digamos, diversificar sus carteras a emisiones o, digamos, activos verdes no son las únicas alternativas. Es en este contexto donde el engagement y el stewardship cobran importancia. Digamos, porque es la manera para el inversor de sentarse con la empresa en las que, digamos, tienen inversiones y, pues, empezar un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que, pues, primero les permita a las empresas, digamos, establecer objetivos de reducción de sus emisiones de carbono y que, pues, también les permita también transformar ciertas, digamos, de sus actividades, ¿no? Transformar ciertas líneas de negocio que, pues, claramente no estarían alineadas con los acuerdos de París.
hemos visto, y pues este año ha sido un año bastante interesante en cuanto a los resultados de engagement, lo vimos acá en Europa e incluso en Estados Unidos con varias empresas, sobre todo en el sector petrolero, donde pues ustedes saben que pues se han dado noticias bastante interesantes en cuanto a cambio climático. Y digamos que estas noticias positivas han sido el resultado pues de estos esfuerzos de diálogo, de engagement con las empresas. Desde un punto de vista práctico, y pues Aitor pues hacía referencia a esto, si tú eres un inversor de largo plazo, al final, digamos, pues no sirve de nada si pues vendes tus activos, porque al final alguien más lo va a comprar, digamos, motivado por sus objetivos de corto plazo. Entonces, al final, si estás realmente preocupado, si tus objetivos realmente como inversor están enfocados en estar alineado con los acuerdos de París, pues realmente no estás contribuyendo mucho porque al final alguien más va a estar financiando esta empresa en el corto plazo. Entonces, desde este punto de vista, el engagement cobra bastante importancia, sobre todo para un perfil de inversor que tiene objetivos de largo plazo y que tiene objetivos de estar alineado con los acuerdos de París. Desde luego, Juan Carlos, esto es algo que se está reflejando ya en los mercados, ¿no? Y no sé si podemos hablar de una prima de riesgo al carbono, ¿no? A la transición climática, ¿no? Y desde luego vuestros índices alineados con París lo están mostrando con nitidez absoluta. Nos da tiempo a una segunda ronda de preguntas más breve porque estamos comiendo un poquito el tiempo, pero yo creo que la relevancia de este panel yo creo que lo merece y todo el mundo lo va a agradecer. Entonces volvemos a Bruselas. Volvemos a Elena, un poco, efectivamente, a finales de abril, la Comisión lanzabais, ¿no? En sentido amplio, pues ese Sustainable Finance Package, ¿no? Con ese acto delegado de la taxonomía y con esa propuesta de directiva. Cuéntanos un poco, esta nueva directiva viene a revolucionar bastante, en gran medida, la forma de reportar. Incluso se habla de un estándar europeo explícito, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el encaje de ese estándar y sobre todo cómo veis vosotros como reguladores pioneros, pero también en un contexto global, cómo creéis que ese estándar puede operar a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues como decías un poco al principio cuando nos has presentado, efectivamente la Unión Europea está a la cabeza de todas estas materias de finanzas sostenibles. Entonces, el hecho de poner toda esta regulación en su lugar, el hecho de ya haber anunciado el desarrollo de estos estándares, EFRAG, el European Advisory Financial Group, ya está trabajando en esto, ya está empezando a trabajar en esto en modo proyecto, un poco proyecto piloto, ya un poco marca la trayectoria. Es muy importante reconocer que todos estos estándares internacionales ya se aplican por las empresas, los GRIs, los SASB, los TCFD, etcétera. Entonces, la idea de este estándar europeo es construir sobre elementos que ya existen y elaborar, añadir, modificar donde sea necesario, pero no empezando desde cero. Entonces, eso es muy importante dentro de este estándar europeo. Al mismo tiempo, por supuesto, están desarrollándose estas actividades a nivel global, por ejemplo, por la Fundación IFRS. Y en este contexto, la idea es que EFRAG, la Comisión Europea, pero sobre todo EFRAG, colabore y trabajen juntos de una manera constructiva, bidireccional, no solo construyendo sobre lo que sea que suceda a nivel global, sino que trabajen juntos para que efectivamente exista esa coherencia entre lo que pueda suceder a nivel global, que todavía está por ver, y lo que suceda a nivel europeo. Pero está claro que a nivel europeo, primero por los compromisos que se han adoptado y por las políticas europeas y los targets que hay a 2030 y 2050, es necesario tener una agenda propia y unos requisitos de transparencia mucho más específicos y mucho más detallados y exigentes que lo que a lo mejor serían necesarios en otras jurisdicciones. Pero es que luego además tenemos un contexto, una legislación dentro de finanzas sostenibles en la Unión Europea que requiere que ciertos elementos sean tenidos en cuenta cuando se pongan estos estándares, cuando se desarrollen estos estándares. Entonces, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que la información es coherente con los criterios de la taxonomía. Tenemos que asegurarnos que la información es coherente y que sirve
para que los gestores de activos que tienen obligaciones a nivel europeo puedan cumplir con esas obligaciones. Entonces, no se puede influenciar un proceso global a ese nivel de detalle para que unos estándares que van a ser aceptados por muchas jurisdicciones lleguen a esos niveles. Entonces, está claro que es necesario tener un approach europeo, también por la doble materialidad, la necesidad de tener toda la información referente a los impactos cubierta sin lugar a dudas. Es verdad que en la práctica a lo mejor no hay tantísimas diferencias, pero lo importante es que nos aseguremos que toda esa información, por ejemplo, de derechos humanos también esté incluida, que no solo sea información climática. Entonces, hay una serie de factores que obviamente pues, han llevado a poner esta propuesta sobre la mesa, pero como digo, somos muy conscientes de la necesidad de colaborar y de mantener esa comunicación muy cercana con todos los relevantes actores internacionales, no solo la IFRS, sino también la Fundación IFRS, sino también pues, los otros estándares internacionales que ya existen. Y en este sentido, la idea es que precisamente para las empresas esto no suponga un paso para atrás, sino un paso para adelante. O sea, que sea tan consistente y tan alineado que no suponga en el futuro ningún problema tener que cumplir con estándares europeos a pesar de que haya otro estándar a nivel global en paralelo. En cualquier caso, estará muy alineado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena, y enhorabuena. Yo creo que aquí está la oportunidad, ¿no?, de que ocurra algo parecido, ¿no?, con la regulación en materia de protección de datos, que en estos momentos pues, Estados Unidos se está fijando mucho en la normativa europea y es muy posible que pueda ocurrir lo mismo en materia de ESG, lo cual sería una magnífica noticia para poder tener un estándar más global, ¿no?, en el que podamos operar todos, ¿no? Aitor, cuéntanos un poco, porque uno de los puntos fundamentales de nuestro estudio tenía que ver con la tecnología, ¿no? Y nadie o muy poca gente cuando piensa en BlackRock piensa en tecnología, ¿no? Y en tecnología al servicio del clima, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es vuestro entramado tecnológico que os ayude a tomar las decisiones mejor. Sí, perfecto, Jaime. Sí, bueno, para nosotros la tecnología realmente forma parte del ADN de la compañía desde su fundación en 1988, ¿no? Y tal es así que a veces, bueno, pues se habla de BlackRock como una compañía en la intersección entre la gestión de activos y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando realmente la fortaleza de BlackRock en gestión de riesgos a través de Aladdin, que es nuestra tecnología propietaria, a finales del año pasado, en diciembre de 2020, lanzamos y creamos Aladdin Climate, precisamente para cuantificar el riesgo climático en las carteras, ¿no? Esto es importante en un contexto en el que hay un mayor peaje físico del cambio climático y, por otro lado, también una aceleración de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono, ¿no? Bien, lo que Aladdin Climate ofrece realmente son métricas para medir el riesgo físico, pero también el riesgo de transición. El objetivo realmente es ofrecer datos vinculados a valores en carteras para que realmente los inversores pues, puedan tomar mejores decisiones de inversión o decisiones de inversión más informadas, ¿no? Y hablando de los datos, ¿no? Y esto es importante porque yo creo que todos los inversores con los que hablamos del riesgo climático y de la oportunidad que ofrece realmente ponen de manifiesto a veces la escasez de una armonización de criterios, ¿no? Hicimos una encuesta en noviembre del año pasado a 425 inversores institucionales de 27 países y que representan 25 billones de dólares en activos bajo gestión. Y bueno, hay muchas conclusiones de esa encuesta, pero una de ellas es que la principal traba que se encuentran a la hora de integrar la sostenibilidad en sus procesos de inversión definitivamente son la escasez de métricas o de datos homogéneos, ¿no? Pero es verdad, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Elena, ¿no? Y por darle también un toque positivo, es verdad que hemos visto muchos avances, ¿no? Y que TCFD, SASB, entre otros, obviamente también es FDR en cuanto a transparencia, pues para evitar todo lo que se denomina como greenwashing o ecopostureo, ¿no? Para de alguna manera transparentar esa divulgación, pues creo que están ayudando a que el inversor tenga mucha más información, ¿no? Y a día de hoy el 85%, por ejemplo, de las empresas del S&P 500 divulgan datos ASG, ¿no? Este 85% era un 20% hace únicamente 10 años, ¿no? En 2011. Por dar otro dato, ¿no? Las divulgaciones del Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad, SASB,
ha repuntado un 288% desde enero, ¿no? Por tanto, sí que vemos que cada vez bueno, pues hay más compañías que se adhieren a criterios homogéneos y que eso ayuda y que facilita el que el inversor tenga mejor información, ¿no? Aladdin Climate, y volviendo a nuestra tecnología, realmente lo que ofrece a los clientes es bueno, la posibilidad de realizar pruebas de estrés para bueno, pues estimar cómo podrían comportarse las carteras ante diferentes escenarios climáticos, ¿no? Como los descritos en el Acuerdo de París, ¿no? Y en BlackRock esto no lo hacemos solos. Hemos ampliado de alguna manera el acceso a datos ASG a través de nuevas asociaciones con principales proveedores, pues entre otros, por supuesto, MSCI, pero también Sustainalytics, Refinitiv, y bueno, pues ofrecemos más de 1.200 indicadores clave de rendimiento para ayudar a identificar esos riesgos, ¿no? Y últimamente, bueno, pues hemos anunciado otros dos acuerdos que son relevantes, ¿no? A comienzos de este año 2021 anunciamos una inversión minoritaria en Clarity, precisamente para fortalecer y robustecer nuestras capacidades en torno al riesgo climático y la oportunidad que ello representa. Y la semana pasada anunciamos que bueno, hemos adquirido los modelos de escenarios de cambio climático de Baringa Partners, ¿no? Para, de alguna manera, que se integren con la tecnología de Aladdin Climate. Por tanto, bueno, vamos a seguir invirtiendo muchísimo en tecnología, en facilitar métricas para que los inversores pues tomen mejores decisiones de inversión. Fantástico, Aitor. Muy bien, y vamos con Juan Carlos. Tenemos muy poquito tiempo, Juan Carlos, te tengo que pedir brevedad. Al hilo hay una cosa que hemos visto en el estudio que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que desde MSCI encontrasteis que 2 de cada 3 compañías que han emitido objetivos climáticos de reducción los han incumplido. Entonces, cuéntanos un poco cuál es el escenario, ¿no? A futuro, cómo podemos trabajar para poder, porque ya antes ha hablado Aitor de eco-washing o greenwashing, ¿cómo podemos gestionar este proceso? Sí, no, muy buena pregunta, Jaime. Intentaré ser lo más breve posible, ya que estamos a punto de cerrar. Sí, yo creo que pues está el reto de, digamos, de la falta de cumplimiento de estos objetivos, a pesar de que pues las empresas están, digamos, más y más publicando objetivos, y está también algo que también se mencionaba anteriormente, la falta de comparabilidad, la falta de un estándar en cuanto a cómo las empresas están publicando estos objetivos, ¿no? Entonces, más y más empresas, como mencionaba, están, digamos, haciendo estos anuncios de neutralidad de carbono. Nosotros en MSCI, por ejemplo, también estamos comprometidos a ser neutros en cuanto a carbono de acá a 2040 o antes, si se permite. Entonces, pues el reto está desde un punto de vista del inversor. El principal desafío es que esta información no siempre es estándar, no siempre, digamos, los targets, los objetivos que se ponen las empresas están, digamos, en las mismas unidades, dentro del mismo horizonte de tiempo. Entonces, pues, como inversor, si vas a entrar a elegir alguna empresa que, digamos, que estás interesado por sus objetivos de cambio climático, claramente entrar a comparar esa empresa con otras dentro de su mismo sector en algunos casos resulta bastante complicado. Entonces, pues nosotros desarrollamos justamente este nuevo análisis, digamos, marco analítico que permite justamente comparar los diferentes objetivos de reducción de emisiones de carbono, los objetivos de cambio climático que las empresas están publicando. Lo llamamos Climate Target Scorecard, digamos en inglés, ese es el nombre que le estamos dando a este modelo analítico. Y claramente, pues lo que queremos es justamente tener un punto de comparación, digamos, hacer todos estos datos que están publicando las empresas comparables, teniendo como en cuenta 3 dimensiones. Entonces, la primera de ellas es la exhaustividad, que pues básicamente tiene que ver con el alcance de los objetivos de reducción de carbono que las empresas están proponiendo. Hemos visto en ciertos casos que una empresa, por ejemplo, está diciendo, bueno, queremos reducir nuestras emisiones de carbono en Europa, pero no tiene ningún tipo de objetivos o de reducción de emisiones de carbono para sus operaciones fuera de Europa. Entonces, es, digamos, bastante importante tener en cuenta cuál es el alcance de los objetivos. El segundo criterio es la ambición. Entonces, pues acá vamos a ver un poco qué tanto y qué tan rápido la empresa quiere reducir sus emisiones de carbono. Entonces, pues acá vamos a tener en cuenta cuál es el horizonte temporal, cómo la empresa, digamos, está alineada con diferentes escenarios climáticos, y los objetivos, digamos, van a llevar a la empresa a un escenario de 1.5 grados centígrados, o si por el contrario todavía no están alineados con este escenario. Y el tercer elemento
es la factibilidad. Entonces, pues acá vamos a hablar un poco vamos a mirar cuáles son sus resultados históricos, si la empresa, digamos al punto que mencionabas anteriormente, si la empresa ha cumplido sus objetivos históricos o no, y qué tan ambiciosos son sus nuevos objetivos y cómo la empresa está haciendo progreso para conseguir estos objetivos. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, exhaustividad, ambición y factibilidad, vamos a determinar digamos, al final lo que queremos es tener un modelo comparable que permita medir cómo la empresa se posiciona con respecto a las otras empresas dentro de su mismo sector y dentro del universo de inversión en absoluto. Es un marco analítico, ya para finalizar, que pues no solamente lo están utilizando o lo van a utilizar nuestros clientes tradicionales, los inversores, sino que también podría, digamos, ser un marco de referencia para todas las empresas que en este momento están también pensando en publicar nuevos objetivos de alineamiento con los acuerdos de París, o que están pensando tal vez en modificar los que ya tienen existentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Por lo tanto, las empresas que nos están oyendo, que sepan que además de tener su rating ESG general, pues van a tener una especie de rating adicional para ver la verosimilitud, ¿no? Y el realismo, ¿no? De los objetivos que nos marcamos a nivel climático. Bueno, pues con esto, si os parece, ponemos fin a esta magnífica mesa. Así que muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Aitor, y muchas gracias, Juan Carlos. Hemos aprendido muchísimo y desde luego contamos con vosotros para la siguiente edición. Así que nada, le pasamos la palabra a Goretti con vuestra despedida. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Elena, Aitor, Juan Carlos, muchas gracias, Jaime. Seguimos avanzando en esta jornada. Ya tenemos a Jorge conectado. Jorge, bienvenido. Jorge Dajani es Chief Ethics Officer de World Bank Group. Muchísimas gracias, Jorge, por un año más acompañarnos en esta jornada, en este análisis que siempre realizamos desde el clúster de transparencia, buen gobierno e integridad. En este caso, desde World Bank, nos parece que podríais hacer un cierre perfecto de esta jornada si nos contáis un poquito más en detalle, Jorge, vuestra visión de las claves para la integración de la custodia de los aspectos ESG en la cadena de valor. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Goretti, y muchas gracias también a Jaime y a todo el equipo de Forética por invitarnos a esta interesante conferencia y por organizar la presentación de un informe como este sobre el stewardship en la ESG, que sin lugar a dudas yo creo que va a ser un informe de referencia para el sector. Y también quiero agradecer especialmente al clúster de transparencia, de buen gobierno e integridad que coordina Forética, precisamente por este excelente trabajo que viene realizando en promover un gobierno corporativo sostenible y permitir también abordar distintas temáticas relacionadas con la ESG. Tal y como han dejado, yo creo que claro, los ponentes previos, el momento para elaborar y presentar este informe yo creo que no podía ser más oportuno. No hay más que abrir un periódico hoy en día para ver numerosos ejemplos de stewardship o de defensa de la custodia ESG por parte de inversores. Y, por tanto, entender mejor cómo se ejerce esa custodia y la importancia de la misma, yo creo que es un objetivo clave para todo el sector. Yo creo que todos somos conscientes que la transformación de nuestra economía hacia un modelo más sostenible es una necesidad ineludible, pero también es una tendencia imparable que va a acentuarse en los próximos años. En definitiva, yo creo que lo que antes era una estrategia que había que impulsar se ha convertido en un movimiento por derecho propio. Muchos de vosotros recordaréis, hasta no hace mucho, la labor que había que hacer para convencer de la importancia de la ESG, teníamos que explicar cómo afectaba la rentabilidad. Cada vez más eso ya va de suave, ya viene de por sí y es más necesario centrarse ya en otros aspectos como los que nos centramos hoy. Y curiosamente la pandemia ha acrecentado esa tendencia porque ha impulsado el debate sobre la importancia del propósito de los valores corporativos. Y el Grupo Mundial evidentemente no ha sido inmune a esta tendencia, más bien lo contrario, la sostenibilidad es clave para un organismo internacional como el Banco Mundial, porque está en la naturaleza de todo lo que hacemos, de nuestra misión, que es eliminar la pobreza y favorecer la prosperidad compartida. En definitiva, no se trata solo de lo que hacemos, del impacto de lo que tiene, sino también de cómo lo hacemos. Y, por tanto, tenemos la obligación de ejercer un papel de liderazgo en muchos frentes. Por un lado, y como muchos de vosotros sabéis, el banco ha tenido la necesidad de responder de forma muy ágil a la crisis, movilizando 165.000 millones de dólares durante la pandemia para especialmente apoyar inversiones en el sector sanitario y en la recuperación económica de países menos desarrollados. En segundo lugar, y como no puede ser de otra forma, el Banco Mundial está comprometido firmemente con la sostenibilidad interna,
título de ejemplo, en nuestro último informe de sostenibilidad mostramos que nos hemos comprometido a reducir las emisiones de gases invernadero en un 28% desde 2026 frente a las emisiones de 2016 o la eliminación completa del uso del plástico. Por otro lado, el Banco Mundial, como también muchos sabéis, ha sido líder en la emisión de activos con criterios de sostenibilidad. Algunos de ellos ya suponen mercados de 30 billones de dólares. El ejemplo de los bonos verdes es muy evidente, en los que el Banco Mundial ha sido pionero y, por supuesto, hoy en día el Banco Mundial también lidera la emisión en otras categorías de bonos, como son los bonos sociales. Pero lo que me gustaría destacar hoy especialmente es el papel clave que ha tenido la Corporación Financiera Internacional, que es el denominado brazo privado del Grupo Banco Mundial, en liderar la estandarización de criterios y de reporting no financiero en aquellos países donde y con empresas con las que opera. Y aquí hay que prestar especial atención al liderazgo que ha ejercido la Corporación Financiera Internacional en lo que denominamos la elaboración e implementación de los 9 principios de gestión de impacto o Impact Investing. Una iniciativa que ya sabéis que cristalizó en mayo de 2019 y que ya cuenta con 132 signatarios de 33 países, incluidos España, que cuenta con 4 signatarios y que gestiona ya valores por más de 400.000 millones de dólares. ¿Qué hay detrás del Impact Investing? En el pasado los inversores todos somos conscientes que se han centrado mucho en evitar ciertos valores que se podrían considerar no socialmente responsables y esto poco a poco ha ido evolucionando hacia inversores que ya trataban de tener una visión más integral sobre todos los riesgos que existían en este tipo de inversiones y de hecho se calcula que hoy en día más o menos 1/3 de los activos globales son gestionados de acuerdo a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Pero hay una serie de inversores que han ido más allá de valorar riesgos que puedan afectar a los rendimientos de sus inversiones. Son inversores que además, por supuesto, quieren evitar el denominado greenwashing. Y para que sea visible ese impacto de esas inversiones en la sociedad, se ha creado esta plataforma, estos principios. Y según estimaciones de la Corporación Financiera Internacional, hay 2 billones gestionados actualmente bajo un mandato de lo que denominamos impacto positivo. La propia Corporación Financiera Internacional considera que el apetito de los inversores es en realidad mucho mayor y se calcula que hasta 25 billones de dólares es el mercado potencial, es decir, el 10% de los mercados globales de capitales. Y para satisfacer a esa creciente demanda de inversores institucionales que están claramente con objetivos de obtener rendimientos de mercado con un impacto medible sobre los objetivos de desarrollo sostenible, muchas grandes gestoras, UBS, BlackRock, como comentaba Héctor, ya están introduciendo criterios de gestión de impacto. Lo que sucede es que hay una gran heterogeneidad y sabemos que de esos 2 billones que se están gestionando bajo inversión de impacto, solo una cuarta parte tendría esos sistemas, como pueda tener BlackRock, de gestión de análisis y medición. Y por ello esta iniciativa, donde se han unido más de 130 signatarios, para conseguir que esos 9 principios de gestión de inversión de impacto sean prevalentes y sean puestos en práctica, está siendo muy exitosa. El 9º principio, como sabéis, exige la verificación externa y lo que está permitiendo en definitiva es otorgar mayor tranquilidad a inversores que realmente quieren tener la confianza y seguridad de que esas inversiones están teniendo un impacto clave a nivel social y medioambiental. En definitiva, yo creo que si algo ha dejado claro el estudio que presenta hoy Ferética es que a medida que aumenta la integración comercial, la integración tecnológica, corporativa, se van generando grandes sinergias y eficiencias, pero también se generan grandes riesgos en la cadena de valor. Y el caso que hemos tenido muy recientemente aquí en Estados Unidos con el hackeo de la operadora logística petrolera Colonial Pipeline y los efectos que ha tenido en toda la costa este sobre empresas que poco o nada tenían que ver es un ejemplo, una vez más, de cómo las cadenas de valor juegan un papel creciente. Y la exigencia de criterios ESG a toda la cadena de valor supone, bajo mi punto de vista, un factor de resiliencia ante esos riesgos. Y recordarás, Jaime, que hace no mucho hablábamos precisamente de esto. Si no recuerdo mal, el verano del año pasado hablábamos en una conferencia de Forética sobre por qué la ESG es rentable. Y hay muchos factores, pero uno de ellos que consideramos clave es la resiliencia corporativa. Y por ello no es de extrañar que el inversor se vea hoy en día en la obligación de exigir a través de distintas vías que se tengan en cuenta los criterios ESG en toda la cadena de valor. Y el informe que hoy presentáis
precisamente habla muy claramente de esas principalmente cinco vías de ejercer el stewardship, o si podemos denominarlo la defensa de la internalización de criterios ESG en toda la cadena de valor. La votación en junta de accionistas es conocida por todos. Aitor comentaba la importancia también de la transparencia ligada a esto, es decir, no vale solo con votar, sino explicar por qué se vota lo que se vota. El engagement con las participadas, la presencia en los consejos de administración, incluido la diversidad, las campañas activistas o los litigios. Y hemos tenido, insisto, en estas últimas casi semanas, numerosos ejemplos. Aitor comentaba las cartas del presidente de BlackRock, que es un excelente ejemplo de engagement de stewardship de estos valores. También hemos visto recientemente un gran activismo inversor en juntas. Por ejemplo, en el caso de las petroleras americanas, donde grupos de inversores lo que han hecho es hacer contrapropuestas a las que planteaban los consejos en busca de mayores compromisos climáticos y han tenido éxito. En definitiva, yo creo que este informe de Forética sobre la capacidad del inversor para exigir criterios de gestión responsable a toda la cadena de valor pone de relieve que ya no estamos hablando de una mera aspiración o de algo de naturaleza teórica. Realmente los criterios de ESG se han convertido en un factor indispensable para los mercados de valores y vamos a seguir viendo una creciente presión para que las empresas vayan mucho más allá del mero cumplimiento y reporte hacia una verdadera integración de estos criterios en su estrategia corporativa. Así que, sin más, quiero concluir agradeciendo a vosotros, a Jaime, a todo el equipo de Forética la excelente labor y deciros que personalmente creo que es un excelente estudio el que presentáis hoy y deciros que siempre es un placer participar en vuestras conferencias y aprender con los excelentes ponentes que habéis traído hoy. Así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Jorge Dajani, desde World Bank Group. Creo que has hecho un cierre de la jornada muy concreto, ¿no? Hablando de esas 5 palancas, también de vuestra experiencia, ¿no? Desde el tema de la sostenibilidad interna que estabas comentando, la emisión de bonos verdes, de bonos sociales, toda la parte de cómo al final ESG debe estar presente en toda la cadena de valor. Muchísimas gracias por trasladarnos esa visión transversal que además se complementa con lo que hemos podido discutir hoy, tanto con Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno de España y, por supuesto, con las experiencias de CaixaBank, Grupo Cooperativo Cajamar, BlackRock y MSCI. Muchísimas gracias. Ya con este cierre de Jorge desde World Bank Group decimos adiós a esta jornada, invitándoles a todos a consultar el informe completo disponible en foretica.org, en nuestra página web, y dar las gracias especialmente a las 57 empresas que forman parte de este clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, que lideran esa visión de futuro sobre cómo tiene que gestionarse el buen gobierno, ¿no? Dentro de la G mayúscula, ¿no? Como hablábamos en el informe anterior publicado sobre consejos de administración sostenibles, y cómo sobre todo agradecer ese compromiso de las alianzas, de generar estas alianzas de conversación conjunta para poder avanzar. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Goretti. Un saludo.